de TV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición. Acá estamos para contarles las novedades parlamentarias en el primer día hábil de la semana aquí en el Congreso, mientras vemos cómo se acomoda todo allí en la Comisión de Legislación General, a donde en un ratito nada más van a estar trabajando los diputados con distintos temas, pero hay uno, y ya les doy la bienvenida a mis compañeritos. ¿Cómo están? Hola, Leito, Hola, ¿cómo Meli, va? ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí. Hola, Mauri. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vos tenías el tema, digamos, el tema cabecera de la... El tema cabecera, sí, hay un montón de... La Comisión de Legislación General siempre tiene traspasos de tierras, de Sí. jurisdicción, y esta no va a ser la excepción. El temario es enorme, pero entre medio se destaca un proyecto de ley de Máximo Kirchner para, de alguna manera, proteger las acciones que tiene el Estado Nacional en las aerolíneas argentinas, que según este proyecto solo se podrían transferir si se tiene 2/3 del Congreso, una mayoría que ya nadie consigue por sí mismo, ¿no? Ahora vamos a poder recorrer en profundidad ese proyecto en particular que va a empezar a trabajarse en la Comisión de Legislación General. Vamos a tomar las imágenes, no sé si las tenemos, si estamos en condiciones de ver cómo se va armando la cosa ahí en la comisión. Veíamos bastante movimiento, está previsto que esto arranque en minutos nada más. Veo como incluso están tratando de arreglar algo de las luces también. El titular de la comisión, Lucas Godoy, va a estar charlando con nosotros en un ratito nada más. Le vamos a poder preguntar sobre este tema y también, obviamente, con un ojito puesto en lo que va a pasar mañana. Sí, seguramente, porque mañana está convocada a las 12 una sesión para tratar los dictámenes y proyectos, dice la convocatoria, sobre la ley de alquileres. Se espera o se busca dentro de la oposición algún consenso como para poder modificar la legislación actual. Todavía se está trabajando. Está Gonza Solabarrieta trabajando en vivo en la comisión. Hola, Gonza. Buenas tardes, Meli. Un abrazo grande para vos y para Gracias. los compañeros allí en el piso. Un Lucas Godoy Estamos junto sin a lentes. Lucas Godoy, Sí, exactamente, y que ha venido aquí, obviamente, como presidente de la Comisión de Legislación General, el diputado por la provincia de Salta, que tiene un proyecto, justamente, respecto a una propiedad que quiere adquirir la provincia de Salta y que obtiene en estos momentos el Estado Nacional, pero el tema principal, diputado, es este proyecto de Máximo Kirchner respecto a la votación que tendrá que hacerse en el Senado y en diputados en caso de que alguien quiera privatizar la línea de bandera aérea de nuestro país. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buen día. Efectivamente, el proyecto principal tiene que ver con eso, con buscar brindarle mayores defensas a la aerolínea de bandera, que la privatización no sea sencilla de realizar, porque lo que hemos escuchado de los distintos candidatos de la derecha es básicamente eso, la búsqueda de la privatización, retornar a las privatizaciones de las empresas que tantos daños nos han hecho. Yo como representante Salta, vaya si lo sabré, lo que sucedió con YPF en su momento, dejó un tendalar de desocupados en el norte salteño que no pudieron recuperar básicamente una actividad económica. Y entonces saber cómo está la situación en términos financieros de aerolíneas, ver lo que significa aerolíneas para todo el país, ¿no? Porque tiene que ver con conectividad, no solamente con la ciudad autónoma, con la capital, sino también entre provincias, lo que significa en el fomento al turismo. Salta, Misiones, Mendoza, bueno, por poner ejemplos del interior, son provincias con que el turismo es una gran porcentaje de la economía local, que genera muchos puestos de trabajo, y la conectividad y la posibilidad de que lleguen pasajeros es fundamental. Así que lo que se propone es lograr lo mismo que sucede con YPF, con la ley que en su momento recuperó YPF, que es que una mayoría grabada sea necesaria para vender las acciones, o sea, para privatizarlo. Diputado Godoy, ¿cómo le va? Melina Federman lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿En qué sentido se perjudica la Argentina si se privatizara una aerolínea como Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera? Mirá, la verdad que ejemplos de eso no hay que
no hay que ponerlos en términos abstractos. Sí. Lo hemos vivido concretamente desde el principio de los 90, cuando se privatiza, se fue generando un proceso de desguace de la aerolínea, disminuyendo la cantidad de aviones, vendiendo los simuladores, vendiendo propiedades que eran de aerolíneas y terminando en una quiebra de la empresa privada, básicamente. Cuando se recuperó, empezó nuevamente a funcionar, empezaron a comprarse aviones, a capacitarse. Hay decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, tanto de manera directa como indirecta, relacionados con aerolíneas argentinas. La conectividad entre las provincias para mí es fundamental. Vuelvo a poner ejemplos que me tocan de cerca. Salta tiene conectividad con Córdoba, con Mendoza, con Puerto Iguazú, con San Pablo. Eso no sucedería en términos concretos si no fuese una aerolínea que piensa más en cuestiones de intereses de rentabilidad públicos, básicamente, que de rentabilidad. Sin embargo, la rentabilidad está en un proceso de mejora constante. Tanto es así, nos va a brindar un informe el director de comunicaciones de la compañía, pero les pongo un ejemplo. De lo presupuestado en el año 2023, Aerolíneas utilizó 0 pesos. Está todavía ejecutando el presupuesto del año anterior, no en su totalidad, pero, y el beneficio fiscal para el Estado también fue grande. Se lo pregunto, así que no pasa ni siquiera por una cuestión de eficiencia. Se lo pregunto porque estos candidatos que representan a la derecha vienen ganando espacio entre los jóvenes, ¿no? Principalmente. Y los jóvenes tal vez no vivieron los 90 o las consecuencias después de los 90. Vivieron otras épocas de la Argentina con otras posibilidades. Entonces, sin duda. Es interesante hacer este ejercicio de poder contar qué implica, ¿no? Porque si no, uno parece que solamente se preocupa por algunas empresas sí y por otras no, pero qué implica como concepto ir hacia ideológicamente esta idea de la privatización de algunas empresas como YPF, como Aerolíneas Argentinas y algunas otras. ¿Quién está detrás de ese discurso? Uno lo conoce, pero no conoce cuál es el objetivo final. Absolutamente, lo que tenemos que hacer nosotros es un ejercicio obviamente constante, político finalmente, de comunicación, de contar, de militar las mejoras que han surgido a partir de la intervención del Estado en las distintas empresas. Diste el ejemplo de YPF, imaginémonos lo que sucedería si el gran descubrimiento como el yacimiento Vaca Muerta no fuese estatal, no hubiese una participación mayoritaria del Estado o la inversión en lo que significó el gasoducto, que a su vez va a repercutir en el precio del gas, que va a repercutir lógicamente en la posibilidad de que llegue el gas a través de cañerías para la producción industrial a lugares que hoy no tienen. Hay un montón de beneficios que nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es contar y además defender las gestiones que han sido eficientes. Vuelvo a repetir lo que decía recién. Nos van a contar con números, objetivos claros, la eficiencia con lo que se ha desarrollado la administración, sobre todo de los gobiernos previos de Cristina y el actual gobierno, en el manejo financiero de la empresa y sobre todo lo que significa para la conectividad regional, la conectividad interna, los vuelos de cabotaje y, por supuesto, el fomento a ciertas economías regionales como el turismo. Ni hablar lo que sucedió en pandemia, yendo a buscar a personas a todos lugares del mundo y trayendo además las vacunas que posibilitaron, un cuidado de la salud de los argentinos y las argentinas. Esto no hubiese sido posible si el Estado no tuviese una participación mayoritaria en la empresa. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Te consulto, la idea es sacar el dictamen en la jornada de hoy, teniendo en cuenta esta mayoría que tiene el Frente de Todos en la comisión, y otra consulta es qué apoyos estarían logrando. Hay bloques que no están en la comisión que por allí también se pueden expresar, como la izquierda, ¿estarían logrando algún número para poder llevar el tema al recinto? Y paso a paso. Lo primero, lo que me compete a mí es la comisión y nuestra idea, sí, claro, es dictaminar. De hecho, siempre estuvo planteada y comunicada a la oposición que nosotros buscamos dictaminar favorablemente este proyecto. ¿Qué harán ellos? Desconozco,
pero nosotros buscamos sí avanzar en un dictamen. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. Una de las propuestas que está planteando uno de los sectores que compite por la presidencia de la Nación es que Aerolíneas quede en manos de los empleados, que si en tal caso no tiene pérdidas, no traería ningún inconveniente. ¿Qué opina usted de esa alternativa? Bueno, fueron variando las propuestas, ¿no? Hace 2 semanas era básicamente privatizar y vender todo. Esto, convengamos, es el famoso teorema de Baglini, pero nosotros lo que buscamos es que la aerolínea se fortalezca cada vez más, que haya conexión con el mundo, que haya conexión entre las provincias, que aquel que pretenda privatizarla no le sea tan sencillo y por supuesto disminuir cada vez más su déficit para que tenga, para que sea una empresa eficaz y eficiente que básicamente cumpla los objetivos de una aerolínea de bandera. Lo mismo se pretende hacer con, o estas personas, ¿no? Tienen este discurso de volver al sistema de las AFJP para los jubilados. ¿Cómo se puede hacer para ir poniendo a resguardo todo lo que se ha logrado avanzar para los jubilados, la interrupción voluntaria del embarazo y tantas otras cosas que han sido el resultado del diálogo parlamentario y hoy parece que podría venir alguien y borrarlo de un plumazo? No solamente ha sido el resultado de un diálogo parlamentario, ha sido el resultado también de luchas sociales y de reclamos de la sociedad. Y viene por ahí, digo, no es solamente un proyecto que pueda agravar unas mayorías, sino también la defensa de los derechos por parte de la ciudadanía. Esto es central. Entonces, si uno se pone a dialogar con jubilados, con jubiladas que durante mucho tiempo no tuvieron ningún aporte, que no los cuidó el Estado, que estaban privatizadas sus jubilaciones, que cobraban 2 mangos, y luego una recuperación a través de ANSES de esas AFJP y hubo posibilidad de moratorias que lograron que hoy el universo de jubilados en la Argentina supere el 97%, si no me equivoco, más allá de que deba actualizarse, más allá de que no alcance, pero que tienen esos ingresos que de otra manera no tendrían. Bueno, me parece que también tiene que ver con una manifestación social, una posición clara y fuerte de la ciudadanía en defensa de sus derechos. En la Argentina se va a poner en discusión un modelo que tiene principios que se vienen implementando hace 70 años y en algunos casos hace más. Digo, estamos hablando de educación gratuita, pública, estamos hablando de salud pública. Bueno, eso está en debate en la Argentina de los próximos años, que se va a resolver en estas elecciones. Eso es lo que hay que tener absolutamente en claro. Diputado Godoy, gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Gonza. Muy bien, Meli, seguiremos trabajando aquí en la previa, esperando por el comienzo de esta comisión. Bueno, muy amable. Mauri, vos tenés resumido en placas este proyecto, ¿no? Sí, se trata del proyecto del diputado Máximo Kirchner que se va a tratar ahora en la Comisión de Legislación General y tiene que ver con, podemos decir, proteger la aerolínea de banderas, Aerolíneas Argentinas, de una eventual privatización. Vamos a ver un poquito las placas de qué se trata, la modificación de uno de los artículos que tuvo que ver con la estatización de la Aerolíneas Argentinas ya por el año 2008, la ley 26466. Cuando quieran poner las placas, bienvenido sea para ir comentándolo. 2008 fue en una ofensiva que hubo del Frente de Todos de aprobar una serie de leyes después que pasó aquel conflicto con el campo y que fue un quiebre legislativo y casi, te diría, político en lo que es el gobierno después de Cristina Fernández de Kirchner y del país. Entonces, bueno, allí hubo una serie de leyes que salieron, entre ellas la de Aerolíneas Argentinas. Claro, y tiene que en ese momento fue la ley para estatizar lo que es Aerolíneas Argentinas, que en ese momento estaba en manos del grupo español Marzán, después de un juicio tremendo, no salían nunca los aviones, era un desastre. La verdad que 2007, 2008, quien quería volar se quedaba horas, se había naturalizado de que si un vuelo tenía 3 horas, tenías por ahí 1 hora y media, 2 de espera. Eso después se fue corrigiendo y hoy ya nos olvidamos. Bueno, lo que plantea este proyecto es replicar el requisito que ya hay con YPF para que solamente se pueda vender acciones si se tienen 2/3 del Congreso, ¿no? 2/3 del Congreso, eso es lo que diría este proyecto de ley, o sea, los miembros de cada Cámara. Estamos hablando de unos 170 y pico de diputados y 48 senadores. Claro, ahí
Lo que plantea la placa es el aumento de pasajeros que hubo entre 2008 y 2022, que fue de 5.700.000 a 11.685.000, o sea, más que se duplicó la gente que vuela por aerolíneas argentinas, aun cuando también aparecieron otras opciones, o sea, más gente vuela. Creo que todos nos encontramos con más gente que vuela hoy que la que volaba en ese momento. Y vamos a ver un poquito cómo quedaba ese artículo, cómo queda este artículo a partir de este proyecto que propone Máximo Kirchner. Vamos a la placa siguiente. El textual que quedaría y que permitiría, como decía Leo, que se intente una mayoría que ningún espacio político puede conseguir sin negociar con otro, sean cuales sean las elecciones, ¿no? O sea, hoy por hoy, si vos querés 2/3 y sos de Juntos por el Cambio, tenés que hablar con el Frente de Todos, o viceversa. En diciembre, lo mismo va a pasar, se me ocurre también si querés mayoría simple, pero por si acaso el proyecto habla de 2/3, o sea que no se podría derogar, o no sé, mejor dicho, no se podría transferir acciones, prohíbase, dice, transferencia de acciones declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación, conforme al presente artículo, sin la autorización del Congreso de la Nación para su aprobación, que requerirá obtener, dice el artículo de este proyecto, el voto de las 2/3 partes del total de los miembros del Congreso, no de los presentes. De 257 y de 72. De ahí tenés que buscar los 2/3. O sea que es muy difícil, inclusive, que pueda llegar a tener alguna vivada esa de madrugada, de bueno, votemos esto que somos pocos, porque tendrían que ser porque no son los que están, sino el total. Del total de integrantes de la Cámara. O sea, más requisito que para nombrar un juez de la Corte, para que nos demos una idea, que es 2/3 del total, de los que están presentes, mejor dicho, pero no del total. Este es el artículo emblema de este proyecto. Aerolíneas, decíamos, es la única empresa que vuela a todas las provincias, conectando Buenos Aires con 38 destinos de cabotaje y 21 destinos internacionales, y cuenta con 43 rutas entre ciudades sin pasar por la capital federal, que era uno de los grandes reclamos, ¿no? Dame un segundo que volvemos al móvil. Gonza. Bien, Meli, estamos junto al diputado Eduardo Tonioli por la provincia de Santa Fe, quien se hace presente aquí en esta Comisión de Legislación General para tratar este proyecto que veníamos escuchando a nuestro compañero Mauricio cantando. ¿Está de acuerdo usted, Eduardo Tonioli, con este proyecto de que se tenga que aprobar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados con la aprobación de 2/3 de los legisladores que estén presentes? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, por supuesto que estamos de acuerdo, acompañamos esta iniciativa, creemos que es una iniciativa saludable en una Argentina donde una parte importante de nuestra actividad turística, por ejemplo, y por tanto también de nuestra actividad económica, depende de la conectividad de muchísimas localidades. Bueno, recién hacían una referencia en el piso. Aerolíneas Argentinas hoy es una enorme herramienta, no solo, como decía antes, de movilidad, sino también de generación de ingresos para muchísimas regiones de nuestro país, ¿no? Para muchísimas economías regionales de nuestro país. Tonioli, ¿qué tal? Buenas tardes también. ¿Cómo puede reaccionar el Parlamento para ir poniendo a resguardo derechos adquiridos? Porque aquí la sensación que queda es que algunos candidatos lo que están impulsando en su agenda es realmente destruir todo lo consensuado, ¿no? Desde la interrupción voluntaria del embarazo, desde el régimen jubilatorio, el tema de hasta se meten con la donación de órganos. O sea, pareciera que toda la discusión de años del Parlamento podría borrarse un plumazo. Bueno, a ver, nosotros creemos más allá de las coyunturas electorales que el capital de los trabajadores en el Estado, y eso son las empresas públicas de los trabajadores y el pueblo argentino en el Estado, tiene que ser preservados. Más allá de cuál sea el resultado del proceso electoral que está en marcha a nivel nacional, por supuesto nosotros aspiramos que finalmente sea Sergio Massa el triunfador, y hay indicadores que nos muestran que es una posibilidad cierta. Más allá de eso, sabemos que el Congreso Nacional va a cambiar en su composición, ¿no? Y lo que nosotros en todo caso estamos promoviendo es que exista una mayoría, que se necesite una mayoría agravada para tomar decisiones que de tomarse significarían un perjuicio
precisamente para el patrimonio nacional y un perjuicio para la población en general. No tengo ni qué decir con respecto a la importancia que tiene tener una aerolínea de bandera, ¿no? No solo lo pensamos nosotros, lo piensan muchísimos países del mundo, algunos de los países del mundo donde muchos de los presentes aquí y muchos de los integrantes de este cuerpo suelen de alguna manera valorar positivamente, suelen admirar, son países del mundo que tienen aerolíneas de bandera, que defienden su aerolínea de bandera y que tienen disposiciones legales para evitar cualquier tipo de menoscabo de esa herramienta en última instancia, ¿Cómo ¿no? le Como fue decía antes, de conectividad, y es una herramienta a los países del mundo que han decidido ponerle un final a su aerolínea de bandera? ¿Cómo resultó eso aerocomercialmente hablando? ¿Cómo resultó eso en la rentabilidad de la empresa? ¿Qué experiencias hay? Le voy a dar una experiencia muy importante, la de la Argentina. Fue desastrosa la experiencia argentina con la privatización en su momento de Aerolíneas Argentinas, pero le agrego algo más. Fue desastrosa en lo que tiene que ver con el grueso de las empresas públicas privatizadas en su momento, ¿no? Huelgan los ejemplos, y si hablamos también de movilidad y de transporte, podemos hablar de los ferrocarriles argentinos. Hoy, a 3 décadas de las concesiones en materia ferroviaria, hay un informe del año 2021 del Estado Nacional contundente de lo que han significado esas concesiones para el erario público, para el patrimonio nacional y para la vida de muchísimas localidades de todo el país. A veces no se toma dimensión desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el AMBA, lo que ha significado para el interior del país el retiro del transporte ferroviario. Alguien puede decir, bueno, estamos hablando en este caso de aerolíneas, estamos hablando de procesos que se suelen instalar, circunstanciales, que a partir de determinada mayoría que se genera o a partir de determinada ola, idea fuerza que se imponen durante un tiempo corto para la historia de un país, se termina generando un perjuicio durante décadas para todos los argentinos y las argentinas. Por eso se habla de generar esta herramienta, una mayoría agravada, para eventualmente proteger a una empresa tan importante como Aerolíneas de este tipo de olas, ¿no es cierto?, circunstanciales y mayorías circunstanciales y pírricas que pueden generar, como decía antes, un perjuicio durante muchas décadas, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. A diferencia de otras ocasiones, en este caso las propuestas de privatización de empresas públicas son parte de la campaña. Los sectores de la oposición las proponen así, plantean que hay un déficit que se tiene que subsanar, que no tiene ningún sentido seguir teniéndolas, teniendo en cuenta que en su provincia estos sectores en muchos casos han triunfado en lo que es la elección primaria. ¿Cuál es el diálogo suyo con la gente? ¿Por qué cree que esta vez la gente acepta estas propuestas? Me parece que no está en el debate público en general esta cuestión. Es un tema, por lo menos así lo percibo yo, más de la política, y en todo caso se instalan a veces en los discursos políticos como si esto fuera un reclamo muy instalado. Hace poco veía una encuesta de Surban Córdoba, por ejemplo, donde le preguntaban creo que eran 1.200 casos en todo el país, por la necesidad eventual de una política de shock para sacar adelante, de ajuste de shock para sacar adelante a la Argentina. Casi más del 60% decía que estaba de acuerdo. Cuando se le preguntaba si a la misma gente, por supuesto era la misma muestra, si creían que había que invertir más, igual o menos en educación pública, decían que había que invertir más. En salud pública lo mismo. Se le preguntaba en un momento si creía necesario la privatización de aerolíneas y más de la mitad decía que no estaba de acuerdo. Muchos estaban en duda y otros estaban a favor. Quiero decir que a veces se instala la idea de que porque un candidato o una candidata como parte de su discurso plantea alguna de estas políticas, necesariamente quien lo acompaña con su voto coincide 100% en ese planteo de fondo, ¿no?
uno entiende que esto no es así. Por eso es tan importante que se puedan dar los debates públicos de candidato a presidente, porque en general ahí es donde una parte importante de la población presta atención a las cuestiones programáticas, que se pueda afinar, una vez pasados las pasos, el lápiz en lo que tiene que ver con el detalle de cada una de esas propuestas. No es casualidad quien ha salido más favorecido por el electorado en estas últimas elecciones, en las pasos, por lo menos haya estado callado durante un mes y medio previo a las pasos, después de decir barbaridades de todo tipo. Evidentemente alguien lo aconsejó, y lo aconsejó bien, de que había algunas cuestiones sobre las que mejor no profundizar. Y tengo para mí que la defensa de lo público, entre otras cosas, es un valor para los argentinos. Después podemos discutir si la gestión de tal o cual empresa del Estado es buena o es malo. Si Juntos por el Cambio pretende impugnar una gestión estatal, en este caso con respecto a aerolíneas, es válido poder discutirlo. También hay que mostrar los números previos a esta gestión, donde el déficit que denuncian que existe hoy era muchísimo más pronunciado, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le consulto, esta ley de blindaje de aerolíneas también se da en sintonía con proyectos del oficialismo que tienen que ver con la venta de órganos y con el tema del CONICET. Digo, ¿se puede venir una especie de sucesión de proyectos y de tratarlos en lo que tiene que ver con proteger algunas cuestiones desde lo parlamentario, teniendo en cuenta el escenario electoral? Mire, a ver, quizás toma más relevancia hoy, ¿no? Pero hablamos en muchos casos de proyectos que tienen algún tiempo de presentado. Por supuesto, el debate público o el debate, en todo caso, de las propuestas que impulsa cada uno de los candidatos y candidatas a la presidencia, habilita a reflotar algunos de estos proyectos, a intervenir desde esos proyectos en ese debate más público, de las candidaturas, etcétera. Pero no deja de expresar los valores que nosotros como frente, en este caso como coalición, Unión por la Patria, venimos sosteniendo como colectivo, ¿no? ¿Qué expectativa tiene Toñoli para la sesión de mañana? ¿Qué cree que va a pasar? Pasar no sé lo que va a pasar, sí creo y sostengo que la sesión de mañana es producto de que sectores de la actividad inmobiliaria han logrado instalar un discurso que es el de que el problema que tiene hoy el mercado de alquileres en la República Argentina nace de la aplicación de la norma vigente, de la ley de alquileres, y no de la situación económica en general. Nosotros, muy por el contrario, creemos, o quien les habla cree, que es producto de la situación económica general, producto de un proceso que se abre en la Argentina, por lo menos desde la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri, con la progresiva depreciación de nuestra moneda nacional y de una brecha que se fue abriendo entre el mercado de alquileres, que es en pesos, y el mercado de compra y venta de inmuebles, que es en dólares. Si algún titular de un inmueble pretende obtener una renta del alquiler de su unidad habitacional, de su inmueble, parangonable o que tenga alguna relación con lo que podría obtener con una venta de ese inmueble, esto no es posible, cada vez es menos posible, ¿no es cierto? La renta fue perdiendo, la tasa de rentabilidad de ese inmueble en alquiler fue perdiendo progresivamente durante estos años. Eso genera una estampida, sobre todo en los grandes centros urbanos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y otras localidades grandes del interior del país, genera una estampida del mercado de alquileres al mercado de compra y venta. Y esto llevó a que, por supuesto, a menor oferta, los precios en algunos casos se dispararan, sobre todo los precios de aquellos inmuebles que están por fuera de la norma, ¿no? Hoy, claro, la norma, la ley de alquileres, lo que genera es un margen de protección, por lo menos aquellos que tienen sus alquileres registrados, para el inquilino. Los tres artículos que desde un comienzo la oposición ha querido voltear son los tres artículos que protegen particularmente a los inquilinos. De ninguna manera creemos que esto se va a solucionar. Lo único que va a hacer es generar más perjuicio para el inquilino, y de ninguna manera va a generar un incentivo para los titulares a
poner esas viviendas en alquiler. Le Me están agradece- llamando para sí, entrar. Exactamente, lo despedía. Gracias, muy amable, diputado Tonioli. Gracias también, Gonzael. Despedimos rapidito porque ya está todo previsto dentro de la sala. Gracias, Para Meli. que, al Dale. contrario, para que empiece entonces la Comisión de Legislación General. Ahí está Lucas Godoy, preparado entonces para quedarse con el trabajo hoy en la comisión y nosotros lo transmitimos en vivo. Ya venimos. Bueno, nuevamente buenos días a todos y a todas. Contamos ya con el quórum suficiente como para dar inicio a la reunión de Comisión de Legislación General, que cuenta con 6 expedientes y con 2 invitados, invitado e invitada, representantes y funcionarios de Aerolíneas Argentina. Carlos Figueroa es director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, y Valeria Campolongo, directora económica financiera de la compañía, que nos van a brindar un breve informe sobre la situación de la compañía y, por supuesto, responder las preguntas que todos aquellos diputados y diputadas quieran hacerle. En primer lugar, le voy a pedir a Guillermo que nos lea los expedientes que están en el temario para tratamiento y luego avanzamos con la reunión. Sí, señor presidente, después de que lea el secretario los expedientes, le pido la palabra. Buenos días. Orden del día 22 de agosto del 2023, siendo las 14 horas, se da inicio a esta reunión. Expediente número 1, expediente 3011 de 2023, del diputado Kirchner Máximo y otros y otras señoras diputadas, sobre transporte aerocomercial, Ley 26.466, modificación del artículo 1 sobre prohibición de la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación sin la aprobación del voto de las 2/3 partes del total de los miembros de cada Cámara del Congreso de la Nación. Expediente 58S-2022, proyecto de ley en revisión por el cual se transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Viedma, provincia de Río Negro, una chacra propiedad del Estado Nacional. Expediente 48D-2023 de la diputada Victoria Morales Gorleri, régimen de protección patrimonial de las prestaciones dirigidas a la promoción, protección y o restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes a las asociaciones sin fines de lucro que tengan por finalidad el desarrollo de tales actividades. Expediente 1685 del diputado Lucas Godoy, transferencia a título gratuito de un inmueble propiedad del Estado Nacional a la provincia de Salta, unificado junto con el expediente 2396 de 2022. Expediente 87S-2021, proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 2 de la Ley 26.448 de transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad de Vialé, Distrito Quebracho, Departamento Paraná, provincia de Entre Ríos, del dominio de un inmueble propiedad del Estado Nacional destinado a la construcción de un centro cultural, recreativo y deportivo. Y por último, el expediente 1210 de 2023 del diputado Diego Sartori y otros señores diputados sobre instituir el 30 de marzo de cada año como Día Nacional del Turismo Rural. Gracias, Lucas. Gracias, Guillermo. Me da un segundo diputado que me pida la palabra a la diputada Carla Carrizo. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Muy brevemente, la verdad que, bueno, comentarle a toda la comisión y también un poco de sorpresa. Yo solo había hablado con el presidente, con mi colega Lucas Godoy, con quien hemos venido trabajando muy bien todo este año. Pero la verdad con un poco de sorpresa y consternación porque se rompió un poco la dinámica parlamentaria con la que trabajamos. Creemos que el expediente que hoy está en consideración, que es el expediente 3011, digamos que tiene que ver con los procesos, digamos, mayorías que se necesitan para cambiar el paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, la verdad que nos sorprende el modo en que se trabaja. Así que hemos elevado a la presidencia de la Cámara
una queja por cómo se rompen las prácticas. Primero es un expediente que no pasó en asesores, el viernes tuvimos trabajo de asesores. La verdad que yo quiero destacar que esta comisión trabajó siempre con una dinámica de trabajo de asesores, trabajo en diputados. Quiero decir que eso siempre fue algo que pudimos destacar, tanto cuando estaba la diputada Cecilia Moró como cuando la reemplazó el diputado Godoy. Esto se rompió con un expediente que es importante, porque es obvio que merece un debate, pero esto no es que hubo un debate express, hubo un no debate. No se trató el viernes en asesores y anoche nos enteramos que vienen representantes de aerolíneas que obviamente son sumamente importantes que estuvieran acá. Es un tema que le importa a la Cámara de Diputados. Cuando vino el jefe de gabinete, más de 40 preguntas tenían que ver con eso, más de 10 proyectos de pedidos de informes que nunca fueron contestados en esta Cámara, pero vienen los representantes de una empresa clave del país, a cercenarnos el debate. O sea, porque el modo en que se quiere reformar sin debatir es básicamente arrogarse una cláusula no democrática, porque esa mayoría tan exigente es tanto como reformar la Constitución Nacional. Ningún gobierno democrático electo tiene esas mayorías excesivas para poder debatir sobre la gestión de una empresa clave del país. Entonces, ¿cómo puede ser que se rompan esas prácticas? Se trata de un expediente y una empresa que cuando se debatió sobre aerolíneas argentinas, siempre se giró mínimo 3 comisiones. Esta es la única vez que tuvo un tratamiento express en una comisión. ¿Saben qué? Solamente hay un solo antecedente sobre aerolíneas argentinas, cuando de alguna manera se celebró el aniversario de la restatización, que era una declaración, tuvo un solo giro. ¿Cómo puede ser que sobre un tema de tanta importancia haya un no debate y una ruptura de las prácticas parlamentarias? No estamos de acuerdo del modo en que se debate. Queríamos debatirlo, pero no es encapsulando el modo de debatir. No es que vienen acá a informarnos, cuando hemos pedido pedidos de informes durante 4 años, vienen a informarnos para decir que está cercenado el debate, que cualquier gobierno que gane no puede debatir cómo se gestiona una empresa clave del país. Así no. Así que le voy a dar la palabra al diputado Pablo Tonelli y nosotros obviamente vamos a presentar un dictamen de rechazo y no vamos a legitimar ese modo de trabajar temas claves en el Congreso Nacional. Gracias. Diputado Tonelli, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agrego algunas consideraciones a las que hizo la diputada Carrizo. Este tema de si un Congreso puede condicionar al futuro Congreso es un tema que ha merecido largos debates, no solo en Argentina, sino en el mundo. En general, la conclusión democrática y republicana ha sido siempre que un Congreso no puede limitar al futuro Congreso. Es decir, nosotros no podemos pretender que lo que hoy podríamos aprobar por ley con simple mayoría, un futuro Congreso no pueda aprobarlo con esa misma simple mayoría, sino que necesite una mayoría agravada. Esto parece poco democrático y poco republicano. Lo cierto es que además en nuestro país solo la Constitución puede establecer mayorías agravadas para la aprobación de ciertos y determinados proyectos. Y esto no solo es así por la jerarquía de la Constitución, sino porque además, y esto es lo más relevante de todos tal vez, es absolutamente inocuo que una ley establezca mayorías agravadas para que se apruebe otra determinada ley. Porque supongamos que la ley efectivamente se aprueba y nada impide que esa ley sea modificada o derogada con la mayoría simple que requiere la Constitución. Es una ley que no tiene sentido. Es más, ni siquiera hace falta modificarla o derogarla, porque el simple hecho de que el día de mañana, por ejemplo, y refiriéndonos a este proyecto, una ley estableciera que corresponde transferir las acciones de Aerolíneas Argentinas o de cualquier empresa estatal, y esa ley es aprobada con las mayorías que requiere la Constitución, implícitamente implicaría la modificación de esta por el conocido principio de que la ley posterior deroga a la ley anterior. De modo que la pretensión es vana, la limitación es antidemocrática y antirrepublicana, el proyecto carece de sentido. Es decir, si hubiera tenido sentido proponer una declaración, por ejemplo, que el Congreso declare qué opinión tiene respecto de la transferencia de las acciones de Aerolíneas. Eso sí tiene valor y eso sí es un mensaje que se le puede transmitir a la población. Pero pretender limitar por ley la posibilidad que el Congreso va a tener en el futuro de decidir lo que crea conveniente ese Congreso en el futuro respecto
de la transferencia de acciones o de cualquier decisión vinculada a cualquier empresa estatal no tiene sentido y carece de efectos prácticos. De modo que por estas razones nosotros no vamos a acompañar el proyecto. Ya le hemos entregado al secretario un dictamen en contra y además, dado lo que consideramos una irregularidad, que es que, por ejemplo, el oficialismo haya invitado a expositores a que expongan y a la oposición no se le haya dado la misma oportunidad, lo cual es otra muestra contraria al espíritu que debería reinar en la Cámara, además de presentar el dictamen en minoría, nos vamos a retirar. Yo le pido disculpas a las personas que hayan venido a exponer, porque no es que no queramos escucharlo, sino que no estamos de acuerdo con el método con el cual se pretende que hoy sesione la comisión. Así que dicho esto, presidente, dejamos el dictamen y nos retiramos. Muchas gracias. Diputado Germán Martínez tiene la palabra. Supongo que ya hablaré sin la oposición presente, así que espero a que terminen y hablo. Tampoco es democrático ni siquiera escuchar los argumentos de los diputados oficialistas, ¿no? Gracias, señor presidente. Solamente un minutito. Me consta a lo largo del todo el tiempo, no solamente que usted ha sido presidente de la Comisión de Legislación General, sino que ha sido integrante de la mesa directiva de la comisión sin ser presidente, la permanente vocación que ha tenido de tratar de que esta comisión funcione como corresponde. Pero me parece que a veces lo que se busca es poner, en este caso en su presidencia y en la forma que lleva adelante la comisión, la responsabilidad de decisiones políticas que están tomadas con anterioridad. En realidad no le preocupan ni su vocación de diálogo, que siempre ha estado absolutamente abierta, no le preocupa la de la presencia de funcionarios de aerolíneas, no le preocupa que dictaminemos hoy. Lo que no quieren es proteger a Aerolíneas Argentinas. Y esto tiene que ver con cómo ya está funcionando un porcentaje importante del sistema político en Argentina antes de las elecciones del domingo de hace 10 días atrás y después de las elecciones, donde permanentemente da la sensación de que se están corriendo por derecha a ver quién tiene posiciones más extremas a la hora de posicionarse sobre los distintos aspectos y sobre los distintos temas que afectan a la vida de la República Argentina. Miren, es tan llamativo lo que acaban de hacer en una comisión asesora, que por ejemplo nosotros podríamos haber objetado la convocatoria que hicieron los bloques opositores a la sesión de mañana. La sesión de mañana, si no me equivoco, creo que es el artículo 35 del reglamento. A ver, bueno, creo que es el 35 el que regula la presentación de las sesiones especiales, que dicen que claramente tiene que tener claro el objeto. Y lo que han hecho es presentar un pedido de sesión especial hace ya más de un mes, donde directamente ni citan los expedientes ni la orden del día que se van a tener en cuenta. Ahora imagínese qué hubiera pasado si la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, hubiera dicho, no, che, esto está mal presentado, volvémelo a presentar con los números de expedientes o con los números de órdenes del día. Hubieran dicho, la presidenta de la Cámara de Diputados una vez más sigue los designios de determinado espacio político y no trabaja para el 100% de los integrantes de la Cámara. Bueno, muchachos, entonces hay que tratar de poner las cosas en blanco sobre negro. Me parece que en lo específico acá no les preocupa ni las formas, ni los modos, ni las cuestiones reglamentarias. Lo que están en contra, efectivamente, es en el fondo del espíritu que plantea este proyecto que ahora lo vamos a escuchar. Tan poco democrática es la vocación de los diputados opositores que acaban de irse, que ni siquiera han escuchado las razones o los argumentos y ni siquiera han hecho un planteo que podría haber sido legítimo y que podría haber encontrado en nosotros un eco favorable o no respecto a la posibilidad de que hoy
podamos emitir dictamen o no. Pero esta postura, presidente, a mí me deja más en claro cuál es el fondo de la cuestión, qué es lo que quiere la oposición política y por lo tanto le pido que pasemos a tratar el expediente para poder emitir dictamen el día de hoy. Gracias. Gracias, diputado. A ver, dos palabras para poner blanco sobre negro respecto del procedimiento en la comisión. Los temas que se someten a una discusión en asesores tienen que ver con proyectos que puedan tener alguna complejidad técnica, que permita opiniones y una síntesis, básicamente, del articulado de esos proyectos. En este caso, en particular, se trata de un proyecto de un solo artículo, que en definitiva, más allá de posiciones políticas, estar de acuerdo o no de acuerdo, a favor o no a favor, no amerita una discusión técnica. No es un procedimiento obligatorio la remisión de los proyectos de las comisiones a la discusión por parte previa de asesores. Entonces, no está previsto este procedimiento ni en el reglamento, ni siquiera en la costumbre parlamentaria, en la jurisprudencia parlamentaria que se llama, que obligue a cumplir este proceso. Entonces, en primer lugar, para que no quede dando vueltas las famosas impugnaciones sobre irregularidad. No hay nada que estemos incumpliendo. Por otro lado, el debate está previsto. Justamente esta comisión está para debatir. Invitamos a funcionarios. Se suele, también es para comentar un poco, se suele invitar a invitados, justamente, y valga la redundancia, de los distintos bloques cuando estamos hablando de temas diversos o un tema en particular, pero no concreto respecto de una empresa del Estado. Aquí estamos invitando a un funcionario. Cuando vienen funcionarios no suele haber la oposición, no suele convocar la oposición a sus propios invitados, sino se escucha un informe. Por esto es que lo hemos invitado a los funcionarios de Aerolíneas Argentinas para que nos cuenten un poco lo que sucede hoy con la empresa y que es un argumento muy necesario relacionado con el proyecto que estamos tratando. Así que me parece que más allá, como decía el diputado propinante, de una posición política claramente establecida que tiene que ver con intentar o plantear una eventual privatización, no hay más que eso. Técnicamente es un proyecto que nosotros creemos que sobre el que hay que avanzar y que estamos dispuestos a brindar una discusión, un debate, no solo en comisión, como estaba previsto, sino también falta el otro ámbito, la sesión. Y en definitiva vamos a defenderlo, impulsarlo y a ver si logramos su aprobación luego de que esté dictaminado. Así que si ningún otro diputado o diputada tiene algo para decir, lo puedo invitar a los funcionarios de las Aerolíneas Argentinas a que nos cuenten un poco cómo está la situación. Carlos Figueroa, en uso de la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, primero, gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? ¿O medio bajo, sí? Gracias por la invitación. Una picardía que los diputados y diputadas se hayan retirado. A nosotros nos encantaría poder debatir con ellos, poder mostrarles los números verdaderos, los números reales que hoy expresan el estado de situación de la compañía aérea Bandera y por qué nosotros venimos sosteniendo que Aerolíneas Argentinas representa una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, una herramienta estratégica al servicio de los intereses de los argentinos y que también, como venimos diciendo, la inversión que viene realizando el Estado en Aerolíneas Argentinas, que afortunadamente cada año viene siendo menor, es una inversión absolutamente virtuosa. Entonces trajimos una pequeña presentación para poner arriba de la mesa y que todos tengamos en claro qué discutimos, qué hablamos cuando hablamos de Aerolíneas Argentinas, más allá de títulos rimbombantes o lugares comunes que solemos escuchar en los medios de comunicación, para tener los números arriba de la mesa y poder expresar nuestras opiniones y así sentar una posición más solvente, con mayor nivel de información. ¿Qué es hoy Aerolíneas Argentinas? Aerolíneas Argentinas, como ustedes saben, es una compañía aérea. Es una compañía aérea que cuenta con 81 aviones. 2 de esos aviones son aviones exclusivamente de carga. Después de 17 años, la compañía volvió a tener aviones exclusivamente de carga al servicio de la industria nacional.
un servicio, una operación que se incorporan 2 aviones de carga sin riesgo, una operación que ya está vendida y que afortunadamente viene funcionando muy bien. Y en términos de pasajeros, como ustedes ven ahí, Aerolíneas conecta 38 ciudades con la ciudad de Buenos Aires. Aerolíneas opera en 39 aeropuertos de la República Argentina. Estos son 3 aeropuertos más que previo a la pandemia. Nosotros incorporamos en nuestra gestión el aeropuerto de Puerto Madryn a mediados del 2021, que había perdido su conectividad cuando Andes, una compañía de capitales nacionales, dejó de operar como consecuencia de la llamada revolución de los aviones. Posteriormente incorporamos a fines del año pasado Merlo San Luis, ahí en Tras la Sierra, con un impacto económico formidable para el turismo de esa región. Y el último destino que incorporamos en junio de este año, Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe. Es decir, que hoy la República Argentina tiene una conectividad y tiene una operatividad en una cantidad de aeropuertos y una cantidad de ciudades como nunca tuvo en ningún momento de su historia, ya sea con la aerolínea estatal hace varios años, en la época privatizada y demás. Además de estas 39 ciudades donde opera Aerolíneas Argentinas, tenemos, dependiendo de la época del año, entre 45 y 48 intertramos. Estos son rutas federales que conectan diferentes puntos de la Argentina sin pasar por la ciudad de Buenos Aires. Me parece interesante destacar esto porque fue un debate las últimas semanas de campaña de algunos candidatos a presidente que planteaban la necesidad de tener una red federal de vuelos. Bueno, acá ven la red federal de vuelos de Aerolíneas Argentinas. Son 48 rutas que conectan diferentes puntos del país sin pasar por Buenos Aires. Quizás el emblema de esta conectividad federal es la ciudad de Córdoba, que tiene aproximadamente, dependiendo de la época del año, entre 14 y 16 destinos propios. Aerolíneas tiene 3 aviones asentados, 3 Embraer asentados de manera permanente en Córdoba y tienen una conectividad, como les decía, de entre 14 y 16 destinos propios, exclusivos, dependiendo de la época del año. Podríamos citar el corredor atlántico, que conecta todas las principales ciudades costeras de la costa atlántica, los corredores turísticos como Mendoza, Jujuy, Iguazú, o Mendoza, Salta, Iguazú, corredor petrolero y diferente, una diversidad de conexiones que le permite a los argentinos y a los turistas extranjeros que vienen al país moverse por el país sin necesidad de estar pasando todo el tiempo por la capital federal, con el dispendio que eso tiene en términos económicos y en términos de tiempo. Esta red de cabotaje se complementa, bueno, se ve medio mal, lamentablemente, se complementa con una red regional e internacional de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas opera 21 destinos internacionales, además de esta red de cabotaje. Y acá me gustaría hacer una primera aclaración. Las rutas internacionales de Aerolíneas Argentinas es algo también que se debate. Hemos visto a algunos candidatos plantear que un vecino de La Matanza, con el impuesto que paga el sachet de leche, le está subsidiando el ticket internacional a una persona que se va a Europa. La red internacional de Aerolíneas Argentinas es un motor fundamental para el turismo receptivo. Claramente tenemos algunas rutas con un perfil emisivo y que sería absurdo negar que no forma parte, obviamente, del debate al interior de nuestro espacio, pero tiene un fundamento claro la existencia de esas rutas. Pero lo que hay que tener en claro es que de toda la capacidad logística que tiene la compañía aérea, hay una porción muy importante puesta al servicio del turismo receptivo. Un solo ejemplo de ello es que solamente durante el mes de julio 75.000 turistas extranjeros ingresaron al país con los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Y quizás el emblema, el caso más paradigmático de eso es la conectividad con Brasil. Brasil es la gran apuesta en términos comerciales de la compañía aérea, es el mercado donde tenemos que ir a buscar, es el mercado a trabajar, y por eso solamente en esta temporada de invierno, para que sea una idea de la importancia de Aerolíneas, 6 ciudades de la República Argentina tienen conexiones directas con San Pablo. Estamos hablando de vuelos que salen de San Pablo y que llegan de manera directa a Salta, a Córdoba, a Mendoza, a San Martín de los Andes, a Bariloche y a Ushuaia. Esto además de las 65 frecuencias semanales de los diferentes destinos que operamos en Brasil que llegan al Aeroparque Jorge Newbery. 24 desde Montevideo, 10 o 12 desde Chile, otro tanto de Perú, de Bolivia, de Paraguay y de Colombia. Es decir, que hablamos de una red de vuelos que en términos de tráfico doméstico garantiza la conectividad del país. 39 destinos, operamos, como le decía, 48 rutas federales, 12 más que previo a la pandemia, y una red de vuelos internacionales que es un motor y una herramienta fundamental para promocionar y generar ingreso de turistas a la Argentina, con la implicancia que ello tiene en términos de generación de divisas
Y un dato no menor en relación a la red internacional de preservación de divisas. Aerolíneas Argentinas, para que se den una idea, en lo que va de estos 6 meses, vendió en el exterior 300 millones de dólares en pasajes. Son 300 millones de dólares en 6 meses que ingresan a la República Argentina. Que si no existiera esta red de vuelos internacionales de aerolíneas, serían 300 millones de dólares que estuvieran en las cajas de las compañías privadas. Y en el otro cara de la moneda estamos hablando que cada vez que un argentino sale al exterior con Aerolíneas Argentinas, se evita la salida de divisas del país. Porque como ustedes sabrán, si un argentino se va a España a través de Iberia o a Estados Unidos a través de American Airlines, eso es una compra en el exterior que implica salida de divisas del Banco Central. Los tickets al exterior que vende Aerolíneas Argentinas en el país se cubren con la caja de ahorro de los pasajeros que tienen pesos en su cuenta bancaria. Digamos, es decir, que la red de Aerolíneas Argentinas internacional genera ingreso de turistas a la Argentina, genera ingreso de divisas a la Argentina con la venta de pasajes en el exterior y evita la salida de divisas cada vez que un argentino vuela por aerolíneas en lugar de volar por una compañía extranjera. Toda esta red de vuelos se proyecta que este año vamos a haber transportado para el mes de diciembre 13,5 millones de pasajeros. Algunos optimistas prevén que eso puede llegar a los 14 millones de pasajeros. Estamos hablando de que Aerolíneas viene superando mes a mes sus niveles de operación previo a la pandemia. Y déjenme aportarle un dato. Este dato y este crecimiento no solamente lo experimenta Aerolíneas Argentinas, sino que también lo está experimentando la competencia privada. Hoy las otras 2 empresas que operan en Argentina, Flybondi y JetSmart, están muy por encima de sus niveles previos a la pandemia, aumentan frecuencias, aumentan destinos, están incorporando nuevas aeronaves y por eso hoy el mercado aerocomercial está por encima de los niveles previos a la pandemia. Hoy volaron durante el mes de julio aproximadamente un 15% más de pasajeros de cabotaje que el mismo mes del año 2019. Esto es a grandes rasgos la operación de Aerolíneas, después podemos detallar los casos particulares que quieran. Y ahora vamos a la otra página, a la otra discusión de Aerolíneas Argentinas, que me hubiese encantado que estén presentes los diputados de la oposición, porque vemos que de manera constante en los estudios de televisión repiten que Aerolíneas pierde 700 millones de dólares al año, y eso, hay que decirlo, es falso, de falsedad absoluta. Ese es el número de déficit que tuvieron ellos el último año que estuvieron en el gobierno, y esta gestión, una vez que salió de la pandemia, venimos reduciendo de manera significativa los aportes del Estado y venimos mejorando el resultado final de la compañía año tras año. Y ahí básicamente están los números. En el año 2022, como ustedes sabrán, no hubo ley de presupuesto, se extendió el presupuesto del 2021 y con un reajuste del Ministerio de Economía, Aerolíneas tenía un presupuesto asignado de 72.000 millones de pesos. Si no me equivoco, eso era algo así como el 0,42% del presupuesto asignado. ¿Cuánto ejecutamos realmente? ¿Cuántas fueron las transferencias del Ministerio de Economía a Aerolíneas Argentinas en el 2022? 47.000 millones de pesos. Es decir, que terminamos el año con un 67% de ejecución presupuestaria. Como ustedes saben, en un ministerio, en una subsecretaría, en cualquier oficina pública, la subejecución presupuestaria es sinónimo de una gestión ineficiente, de falta de iniciativa política, de falta de dinámica. En Aerolíneas es inversamente, es justamente todo lo contrario. Cuanto menos fondos utilizamos del Estado, menos estamos hablando de una gestión más ineficiente que mejora sus números. En el año 2023 el presupuesto fue de 90.000 millones de pesos. Ahí ya vemos una reducción significativa. Piensen en lo que fue los niveles inflacionarios del año pasado y el presupuesto de Aerolíneas tuvo un ajuste del 20% en pesos. Y de ese presupuesto recibimos solamente 6.000 millones de pesos en lo que va del año. 6.000 millones de pesos que corresponden al presupuesto del año pasado. Es decir, que casi llegando a finales de agosto del año 2023, Aerolíneas Argentinas no comenzó a ejecutar su presupuesto para este año. Como dijo el ministro de Economía hace poco tiempo en un evento que hicimos en un acto en el hangar de Ezeiza, Aerolíneas Argentinas lleva 0 pesos ejecutados de su presupuesto 2023. Todavía no hemos terminado de ejecutar el presupuesto 2022. El resultado final de la compañía, esto es el déficit operativo concreto, fue de 247 millones de dólares en el año 2022. Recuerden que veníamos de 667 en el 2019 y este año hicimos un balance semestral
que es una práctica en la industria que se hace habitualmente, hacer balances trimestrales y semestrales. Nosotros empezamos con un balance semestral y ese balance semestral nos dio una pérdida de 48 millones de dólares. Estamos hablando de una reducción prácticamente del 80% del déficit de aerolíneas comparado contra el 2019 y del 60% comparado contra el 2022, el mejor año desde su estatización. Y acá hay otro dato que me parece que es fundamental destacar. ¿Por qué nosotros decimos que la inversión que realiza el Estado, que afortunadamente cada vez viene siendo menor y que igual sostenemos que el Estado tiene que estar atrás, tiene que invertir, tiene que respaldar, como lo hacen los países más importantes del mundo? Lo que sucedió en Argentina durante la mal llamada revolución de los aviones, la liberalización del mercado aerocomercial, guerra tarifaria, dumping, empresas que venían un año y se iban, que venían a hacer una inversión en corto y se iban de la Argentina, no sucede prácticamente en ninguna parte del mundo, sucedió solamente en Argentina. La otra cara es, ¿cuánto recauda el Estado, cuánto recupera el Estado por cada peso que invierte? Y cuando vemos el cuadrito, mientras que en 2022 invirtió 47.000 millones de pesos, el Estado recaudó 83.000 millones de pesos. Esto estamos hablando de recaudación impositiva de la AFIP por la venta de pasajes de aerolíneas argentinas. Si este número lo extendemos a pago de impuestos en las provincias, con ingresos brutos, con tasas aeroportuarias, estamos hablando que el número supera los 100.000 millones de pesos. Es decir, que prácticamente el año pasado, por cada peso que puso el Estado argentino, casi que recuperó 2. Y este año esa brecha es aún mayor. Mientras que el Estado invirtió 6.000 millones de pesos, estamos hablando que recaudó ya a esta altura del año más de 80.000 millones de pesos. Entonces, la inversión que hace el Estado en aerolíneas es sumamente virtuosa. Porque no sé si hay... Ustedes, bueno, conocen más de ejecución presupuestaria y de partidas, tienen un mapa del Estado más amplio que el que podemos llegar a tener nosotros, que estamos en un lugar puntual de la gestión. No sé si hay muchas más inversiones en otras áreas del Estado donde uno pueda comparar egreso, ingreso. Tanto se discute del déficit fiscal y de la salida de plata, ingreso. ¿Cuántas áreas del Estado uno puede decir, che, mirá, el Estado invierte tanto y recupera tanto? Y como vemos, la diferencia este año es absolutamente notoria. Invirtió 6.000 millones de pesos y ya recuperó más de 80.000 millones de pesos. Y el último número que me gustaría compartirles, que habla de lo virtuoso de esta inversión, que seguramente acá hay diputados de toda la Argentina, que representan la Argentina profunda y que conocen el impacto que tiene en cada una de las ciudades que llega el avión, que opera Aerolíneas Argentinas, es cuál es el impacto de Aerolíneas Argentinas para la economía del país. Y ahí nosotros lo que hicimos, los invito a ver la página de Aerolíneas, está el informe completo con todo el análisis detallado. Nosotros agarramos la metodología de IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que mide el impacto de la aviación en el mundo, y la aplicamos a la operación del año pasado, que como vimos todavía no había alcanzado los niveles que vamos a tener este año. Y ese número nos da que el impacto positivo de Aerolíneas Argentinas en el 2022 fue de 6.000 millones de dólares. Esto no lo decimos nosotros, no lo dice el presidente de Aerolíneas Argentinas, sino que es un trabajo técnico que está disponible en la página web de Aerolíneas. Aplicamos el criterio de la Asociación Internacional de Aviación Civil a la operación de aerolíneas en el país. Y concluye también ese informe que Aerolíneas genera más de 100.000 puestos de trabajo en la República Argentina. En definitiva, y volviendo a la pregunta inicial, cuando hablamos de Aerolíneas Argentinas hablamos de una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, hablamos de una conectividad, de una empresa que permite conectar todos los puntos de la Argentina, 39 ciudades, que conecta las ciudades entre sí, que pone gran parte de su estructura logística para la generación de divisas, para el traslado de turistas, para el fomento del turismo receptivo, y que también cuida las divisas de la Argentina, evitando que salgan más dólares de lo que ya sale con el turismo emisivo hacia el exterior del país. En definitiva, estamos comprometidos con la defensa de Aerolíneas Argentinas. Nos parece que este proyecto es absolutamente válido, que es positivo, que pone blanco sobre negro, y que nos hubiese encantado discutir estas cosas con la oposición, pero lamentablemente no hemos tenido la posibilidad. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. ¿No? Bien. Bueno, fenómeno. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, diputados, diputadas, si no avanzamos, le damos las gracias a Carlos Figueroa y a Valeria Compolongo por... Sí, diputado Di Giacomo.
simplemente aprovechar la presencia de los funcionarios de Aerolíneas Argentinas para hacer un pedido muy caro a mi provincia, Río Negro. Y es que, lamentablemente, a pesar de los infructuosos pedidos que durante años venimos haciendo, carecemos de la necesaria frecuencia de vuelos a nuestra propia ciudad capital. Hoy, volar a Viedma, nuestra ciudad capital, yo entiendo que muchas veces a los funcionarios, en especial nacionales, les gusta ir a Bariloche, pero nosotros necesitamos que lo que significa la frecuencia a nuestra ciudad capital, en función incluso de la demanda insatisfecha que hay, tenemos en este momento un avión chico que no cubre todos los días y que algunos de esos días obliga a viajes que llegan a 8 horas porque previamente hay que pasar por Bariloche. O sea, evidentemente es una situación de extrema injusticia que cuando escuchamos la situación que además se ha hecho con respecto también al turismo de Reconquista, con lo que se ha hecho con respecto a Merlo, nosotros tenemos todo un litoral atlántico que amerita la necesidad de que no solo por Viedma, sino por los balnearios que tenemos a lo largo de la costa, necesitamos imperiosamente que se ponga la cantidad de frecuencias y la cantidad de vuelos que puedan satisfacer esa demanda que hoy no está presente. Así que quería dejarlo asentado porque lamentablemente, como digo, las gestiones que hemos hecho en los últimos años no han sido positivas y dejar también la inquietud de nuestro otro aeropuerto que alguna vez fue sede de aterrizajes y vuelos de Aerolíneas Argentinas, que es el aeropuerto de General Roca, que hoy está en condiciones de ser aeropuerto alternativo a la ciudad de Neuquén y bueno, dejarlo también propuesto como una realidad que nos gustaría ver alguna vez hecha posible. Gracias. Diputada Galier. Sí, bueno, agradecer a los funcionarios que están presentes hoy. Creo que cuando se debaten estos temas fundamentales, enojarse por el tiempo en el que se anuncia o se manda o no la citación, lo importante es que debatamos las cuestiones fundamentales que tenemos que debatir. Y claramente en nuestro país no puede estar en peligro nuestra línea aérea de bandera, que ya sabemos lo que ocurrió cuando se privatizó. Nos dejaron una empresa desguazada que hoy se ha recuperado, una empresa que es fundamental, y hablo como ex secretaria de Turismo de mi provincia, sabemos los que estuvimos en algún momento en la gestión en el área de turismo, lo que significa el transporte aerocomercial para el desarrollo turístico de nuestras comunidades. Es algo fundamental y muchas veces se cae en el error de pensar a aerolíneas en una tabla de Excel de cuánto ingresa y cuánto gasto tiene la empresa y no se tiene en cuenta esto de las ganancias indirectas que genera tener una línea de transporte de bandera. Entonces me parece que es fundamental que le demos esta protección porque debemos garantizar que siga siendo de bandera. Muchas veces he participado de algunos encuentros con políticos de distintos partidos y donde se habla de la necesidad en Argentina de lograr consensos o políticas de largo plazo, políticas de Estado. Me parece que lo de aerolíneas, que siga siendo nuestra línea aérea de bandera, siga siendo estatal, tiene que ser una de esas políticas de Estado que no se pueda modificar, porque ya hemos comprobado lo que pasó cuando se privatizó y ya hemos comprobado lo que hace al desarrollo del turismo a lo largo y a lo ancho del país. Y además que nuestra línea aérea de bandera tiene otra cuestión también que muchas veces deja de merituarse, que es que si fuera una empresa privada, las empresas privadas buscan la rentabilidad. Justamente Aerolíneas lo que garantiza es la conectividad de todo el territorio nacional y muchos lugares de nuestro país no tendrían manera de trasladarse si no fuera por tener una línea aérea de bandera que prioriza otras cuestiones además de la rentabilidad. Así que bueno, bienvenido sea el tratamiento del proyecto. Gracias Lucas y gracias a los funcionarios por poner este proyecto tan importante en tratamiento. Gracias. Gracias Carolina. Sí, lo dejamos contestar un ratito a Carlos respecto a la pregunta del diputado Giacomo y ahí les damos el uso de la palabra. Sí, nosotros atendemos, diputado, y sabemos que todavía falta. Eso es real. La salida de la pandemia no ha sido fácil. Fuimos de menor a mayor. Hoy, afortunadamente, estamos operando en niveles más altos que los de la pandemia. En el caso de Viedma es cierto que estamos un vuelo abajo respecto a 2019. En el 2019 había 5 vuelos semanales. Hoy tenemos 4 vuelos semanales con la Ciudad de Buenos Aires. No obstante lo cual, tenemos 2 vuelos
con Bariloche, que antes no existían, que fue un planteo que recogimos de la provincia. Con esto no quiero decir que no hay que volar más. Usted puede estar tranquilo que es voluntad de esta gestión volar cada vez más, conectar cada vez mejor a los argentinos, seguir ampliando las frecuencias, seguir ampliando las rutas. Hay una realidad que la industria aerocomercial del mundo sigue muy golpeada. Les voy a contar algunas situaciones. Nosotros teníamos previsto incorporar 3 aviones 737 MAX durante este segundo semestre del año y la empresa que fabrica aviones, que es Boeing, descontinuó y nos mandó la entrega de los aviones para dentro de 6 meses. Si uno quiere acelerar los procesos de mantenimiento de los aviones, porque a veces en los talleres propios existe cierto cuello de botella y busca un slot en un taller internacional, te dan plazos para dentro de un año. Hay una discontinuidad, están descontinuos la entrega de repuestos aeronáuticos. Digamos que la industria está en una situación todavía bastante delicada y bastante golpeada. Cuando uno ve cómo está la industria a nivel global, que todavía no ha alcanzado los niveles de operaciones previos a la pandemia, y ve el esfuerzo y el trabajo que ha hecho Aerolíneas Argentinas, cuando uno se compara con la media estamos bastante bien, pero eso no quiere decir que no haya demandas todavía que atender y que haya destinos que todavía tengamos que ampliar en términos de frecuencia. Es una realidad. Muy bien. Diputada Siley. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar presente a los funcionarios y funcionarias de Aerolíneas. La verdad que me parece un informe trascendental el que se ha contado hoy acá. Estaría bueno solicitarle, presidente, que lo remita a todos los diputados y diputadas integrantes de la comisión vía la presidencia y, ¿por qué no, también a todos los diputados y diputadas de la Cámara? Porque me parece que hay un dato por lo menos que rescato de todo lo que se ha explicado, que son el empleo generado en 2022 de 107.235 puestos de trabajo directos e indirectos. Y lo que más me llama la atención del informe es la cantidad de puestos de trabajo indirectos, que podríamos decir son casi el 90% de los generados. Es decir, para la generación genuina de puestos de trabajo en la República Argentina cumple un rol trascendental, incluso nuestra aerolínea de bandera. Y también en ese sentido preguntar, porque mucho se dice, y recién acaba de explicar Carlos, que cómo estamos a nivel internacional. Y mucho se dice, cuando se compara nuestro país con otros países del mundo o con otros países potencia mundiales, y no se dice nada que en estos países, varios de ellos, sí hay también aerolíneas estatales. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo estamos con respecto al mundo? A aquellos países, ¿cuáles son los países, si es que se sabe que sí tienen aerolínea de bandera propia, nacionalizada, estatal o con capital mayoritario? ¿Y cuáles son los que no? A ver si podemos darnos cuenta en qué nivel del mundo queremos colocar a nuestra querida República Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Jutrovic. Bueno, lo que quería aportar, me sumo a todas las palabras que han dicho mis compañeros, pero sobre todo remarcar esto, ¿no? Primero, en función de lo que planteó la oposición al retirarse de esta sala de comisiones, ratificar, ¿no?, que lo que aquí está pasando, en función de que es un proyecto, como decía Lucas, con pocas complicaciones técnicas, que acá estamos dando una discusión política, ¿no? Este proyecto plantea una discusión claramente política porque es lo que queremos para nuestra aerolínea de banderas. Y en segundo lugar, decirles, por supuesto, como para muchas provincias más alejadas de la capital federal, que nosotros en Tierra del Fuego realmente seríamos una provincia inviable sin la posibilidad de la conexión aérea, porque somos una provincia insular, una provincia aerodependiente absolutamente, de lo que dependen muchas de las actividades, no solamente el turismo. Nosotros no tendríamos garantizada una conectividad hacia muchos lugares del país si no tuviéramos la aerolínea. Estamos a 3 días en viaje por terrestre, con el paso de 4 pasos fronterizos para poder salir. Nos significa mínimo 8 o 10 horas salir de la isla
Y en cuestiones de educación, de salud, por ejemplo, la verdad que sería, volveríamos, digamos, a muchísimos años atrás, y cada vez que Aerolíneas ha sido privatizada, la verdad que hemos sufrido bastante los habitantes de Tierra del Fuego. Así que me parece muy importante resaltar esto. Para nosotros, Aerolíneas Argentinas no solamente significa la conectividad, la posibilidad del comercio, de gestiones, el hecho de que nosotros, por ejemplo, sus representantes podamos estar acá fácilmente, si no implicaría, digamos, un esfuerzo, o si no, quedarnos a vivir en Buenos Aires, porque no podríamos volver a nuestra provincia fácilmente, así que hasta de eso se trata. Y por supuesto, como decía el funcionario, nosotros somos los primeros que siempre estamos reclamando más frecuencias para algunos de los destinos, más intercomunicación con otras provincias, pero sabemos que se va de a poco y que las respuestas se van dando en el tiempo que nuestra aerolíneas logra mejorar, digamos, su capacidad de equipos y su capacidad de sostener económica y comercialmente eficientemente la aerolínea de bandera. Pero más que nada eso, resaltar, para Tierra del Fuego, aerolíneas significa conectividad, soberanía, la posibilidad de que nuestros chicos vayan y vengan por cuestiones de estudio, de que la gente venga a hacer gestiones a diferentes lugares del país, sobre todo acá a la ciudad de Buenos Aires, donde hay digamos, los principales organismos, tanto privados como públicos, en sus oficinas centrales, y por supuesto el turismo para lo que es la zona sur de la provincia, que tiene una buena cantidad de vuelos y aún así siempre faltan, por suerte, y sin esa posibilidad sería imposible también diversificar la matriz productiva de la provincia, que tanto esfuerzo está haciendo por ello. Así que, bueno, reconocer que este proyecto, por supuesto, va a ser más que acompañado de mi parte y que ojalá que lo podamos tener como ley en poco tiempo. Muy bien, muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Tonioli. Gracias, presidente. Muchas gracias también a nuestros invitados. La verdad que lamento que la oposición haya decidido retirarse sin dar la discusión, aupada básicamente en algunos formalismos. Y lo lamento porque algunos de los argumentos planteados además son fácilmente rebatibles, ¿no? Escuchaba a una de las diputadas que intervino diciendo que lo que intentamos hacer con esto es que un eventual gobierno no pueda debatir en torno a el futuro de una empresa pública, en este caso de Aerolíneas Argentinas. Y nadie le está negando a ninguna gestión por venir la posibilidad de discutir absolutamente nada, de debatir absolutamente nada sobre el destino, las características, la forma en que debe gestionarse Aerolíneas Argentinas. Solamente se está proponiendo una mayoría agravada en ambas cámaras para la eventualidad de una privatización, vamos a decirlo claramente, de esta empresa pública tan importante, no de debatir en torno a su futuro. ¿Y por qué esto? Porque nosotros consideramos que las empresas públicas son capital de los trabajadores y del pueblo argentino en el Estado. Digo más, de varias generaciones de argentinos y de argentinas puestos en el Estado. Y por lo tanto, me extraña que quienes suelen hacer bandera de la valoración positiva de algunos mecanismos, por ejemplo, de renovación parcial de las cámaras, porque esto genera, o algunas otras instituciones de la República que generan que ninguna mayoría circunstancial pueda tomar decisiones que afecten, ¿no es cierto?, a la República, que afecten a la nación, que puedan tomar decisiones que afecten al conjunto de nuestra sociedad. Bueno, en este caso no valga, ¿no es cierto?, esa definición para lo que tiene que ver con esto, que repito, es un capital de los trabajadores y del pueblo argentino que a través de las generaciones deposita en el Estado para que el Estado lo cuide, para que el Estado lo utilice como herramienta para desarrollarnos, etcétera, 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 ¿no? Y el discurso en torno
a este famoso tema de que si un jujeño, un santafesino, un santiagueño, un santacruceño, un fueguino, una fueguina, cuando paga, cuando compra un litro de leche, está sosteniendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de que a alguien con mayor capacidad con mayor cantidad de recursos pueda, ¿no es cierto?, viajar al exterior, etcétera. Bueno, los números han sido claros en ese sentido, de lo que trae a la Argentina, de lo que genera en torno a la actividad económica, pero además es un discurso falso, porque son los mismos los que sostienen esto, que cuando el Estado Nacional, en el marco del proceso de reactivación ferroviaria que está atravesando la Argentina, que a algunos nos gustaría incluso que sea muchísimo más profundo, pero que se está dando, logra recuperar un ramal, logra recuperar un corredor y un servicio para alguna provincia que hace 30 años no tenía un tren de pasajeros, a la que no llegaba un tren de pasajeros, y logra que se federalice una política que durante mucho tiempo ha sido casi privativa y hoy sigue siendo centralmente privativa de los porteños y los bonaerenses, de conurbano bonaerense. Cuando se logra eso, son los mismos que se burlan de esa política, que atacan esa política, que habla de fierros viejos, que habla de que en realidad deberíamos apuntar a otra cosa, etcétera, etcétera, que el tren es el transporte del pasado. Y efectivamente, el tren no solo es el transporte del futuro, en muchos países del mundo así se lo considera, en los países centrales así se lo considera, sino que es un transporte, además de seguro, además de ecológico, es un transporte barato, ¿no?, que pueden utilizar, cuando se democratiza, los trabajadores y las trabajadoras, los mismos que compran ese litro de leche y que posiblemente, efectivamente, no puedan masivamente acceder a subirse a un avión. Entonces el problema no es ese, no es el IVA de la leche, el problema en todo caso es que no quieren sentarse a discutir el futuro de las empresas públicas y de qué manera defendemos y eventualmente mejoramos, porque sí estamos de acuerdo, y por eso los funcionarios es importante que vengan, muestren números, que hay que eficientizar el accionar del Estado, de sus empresas, mejorarlas. Han mostrado números, demostraron que en este tiempo ha habido una mejora en ese sentido, porque efectivamente es algo de todo. Pero ese es un debate. Y ese es el debate que queremos dar, no tener que cíclicamente volver a discutir lo obvio, que las empresas públicas son de todos, que las empresas públicas son importantes para el desarrollo nacional, para nuestras economías regionales, y que por eso hay que buscar el mejor mecanismo que podamos encontrar para defenderlas y para mejorarlas. Gracias. Gracias, diputado. La diputada Landricini tiene la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Lucas. Gracias a los expositores de la empresa. Yo no integro la comisión, pero a diferencia de quienes la integran y pertenecen a un bloque opositor, que sabemos la historia que tiene en la entrega del país y en la responsabilidad del endeudamiento y la fuga de capitales, yo sí me vine a sentar porque me interesa dejar dicho y dejar constancia de la importancia de una aerolínea de banderas a esta altura del desarrollo de la humanidad en la Argentina, que se consolide, que sea cada vez más federal, que tenga cada vez más eficiencia y desarrollo en sus servicios, con actualización tecnológica, con capacitación del personal y con integración nacional. Quienes discutimos un modelo de país integrado, desarrollado, inclusivo, también tomamos en cuenta la inclusión territorial. Y la inclusión territorial, como bien señaló la diputada Jutrovic y algunos otros diputados y diputadas, es de La Quiaca hasta la punta sur de la Argentina y de este a oeste. Y no solo en las capitales de provincias, sino también en otras ciudades que tienen su desarrollo económico y requieren de la penetración de los productos y de los flujos, tanto de salida como de entrada, no solo de pasajeros, sino de cargas, en sus territorios para alimentar determinadas cadenas productivas, para alimentar determinado aprovisionamiento de recursos imprescindibles, como fue
los elementos de vacunación en el plan de vacunación más grande de Argentina, que fueron nuestros compañeros de Aerolíneas Argentinas quienes, combinando vuelos, fueron a buscar las vacunas para todos y todas hasta los extremos del planeta. Entonces, es para nosotros no solo un orgullo tener una empresa como Aerolíneas Argentinas, sino defenderla y defender en nuestras bancas la opinión de nuestros representados. Yo también comparto que en Río Negro necesitamos más vuelos a Viedma, implementar los vuelos a la ciudad de General Roca, que está en el corazón del Alto Valle del Río Negro, pero también valoro la importancia de la cantidad de vuelos que hay a Neuquén, donde todo el desarrollo hidrocarburífero de los últimos años viene ofreciendo divisas para el conjunto del país y proyectos de inversiones estratégicos que hacen que continuamente estén ingresando planteles de trabajadores calificados, planteles de gerentes técnicos, tanto de temas de energía como de temas de las nuevas tecnologías informáticas, como de compañías nacionales y extranjeras vinculadas a toda la cadena de los hidrocarburos, como es lo que se ha generado a partir de Vaca Muerta. Eso nos unifica con distintos centros productivos del mundo, tanto de América como de Europa, como de China, como de Rusia, extremos del país donde la combinación de los vuelos de Argentina de Aerolíneas y otras compañías de manera articulada nos lleva a poder facilitar la llegada de inversores, de planteles de ingenieros que vienen a conocer, a compartir, a explorar, a capacitar, y también de intercambios universitarios y de intercambios de ONG de distintos lugares del mundo. ¿Quién haría eso que hace hoy Aerolíneas Argentinas? Y eso me trae también a colación el caso de YPF. YPF ha llevado el combustible en la Argentina hasta las ciudades menos rentables, pero ha hecho patria con eso. Vale decir que una empresa como YPF, que empezó por allá en Comodoro Rivadavia, en Santa Cruz, en Neuquén, en Chayacó, en Tartagal, en distintos lugares de este país, cuando se comparó con las empresas privadas de los hidrocarburos, esas iban o siguen yendo a los lugares de mayor demanda, de mayor negocio en términos de mercado. Nosotros necesitamos que nuestras empresas sean eficientes, sean calificados sus planteles de trabajadores, se articulen con el mundo y con América Latina, pero que no dejen ningún rincón del país sin acercar una conectividad lo más posible para el turismo, para la educación, para la salud, para la actividad productiva y para la articulación geopolítica con los lugares más importantes del mundo multilateral. Entonces, así como algunos se fueron de esta sala, yo vine a propósito para acompañar este tratamiento. Eso nos diferencia. Y así como nosotros ponemos nuestro cuerpo y decimos aquí estamos, ellos tomaron la deuda más grande de la historia argentina sin pasar por el Congreso Nacional, violando las normas constitucionales y legales de administración financiera del sector público. Por lo tanto, no les doy derecho a los argumentos que hoy virtieron en esta mesa, porque justamente no solo entregaron en su momento aerolíneas u otras compañías o pymes o micro o tarifas, etcétera, etcétera, en la fuga, en la apertura de la cuenta de capital, etcétera, sino que además generaron un modelo económico destructivo para el país, para las empresas públicas. No solo la aerolínea de banderas a YPF, sino también a la cual a YPF la mandaron bien para atrás, sino también todo lo que ha tenido que ver con astilleros, con la industria nacional, con la industria estratégica. Y algunos vienen a hablar de que tenemos que romper con Brasil y con China y entonces no solo eliminar el intercambio comercial, sino también eliminar el intercambio
aéreo de pasajeros y de cargas. Así que con esta argumentación quiero acompañar el proyecto y las argumentaciones de mis compañeros y compañeras de bloque. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Fagioli. Ahí está. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el informe. Creo que es un informe sumamente claro y necesario ante tantas cosas que se dicen que son mentiras, falacias, tratando de destruir el trabajo magnífico que se hace en Aerolíneas Argentinas y que lo hace el Estado. Creo que esta discusión tiene que ver con la soberanía de nuestra patria y por eso mismo el bloque de la oposición decidió pararse e irse, porque si algo que tienen claro es que quieren avanzar un proceso de privatización en la Argentina, que estamos profundamente en contra y por eso estamos profundamente a favor de este proyecto que pone algunas limitaciones para que no puedan llevar adelante ese proceso. Yo quería hacer una pregunta muy cortita para no extender mucho la intervención, pero creo que deja en claro la importancia que tiene Aerolíneas en nuestro país. O sea, lo que dice el informe son que Aerolíneas tiene 39 rutas o destinos. Mi pregunta es, ¿las otras aerolíneas de la competencia a cuántos destinos llegan? ¿O a qué otros destinos llegan? Eso nada más. Gracias, diputado. Carlos. De las 39 ciudades que opera Aerolíneas Argentinas, en 22 de ellas vuela solamente Aerolíneas Argentinas. O sea que competimos solamente en 17 de las 39 rutas, que no vuelan por una decisión comercial de la competencia, digamos. No hay ninguna regulación, ningún impedimento, nada que les impida volar. De hecho, cuando se hicieron las audiencias públicas en el año 2017, 2018, que a ellos se les otorgaron los permisos para operar, tienen permisos para operar en muchas más ciudades de las que actualmente operan. No solamente operan solamente en 17 de ellas, sino que de los 48 intertramos, en 42 opera solamente Aerolíneas. Y también otra cosa a tener en cuenta, muchos destinos lo operan solamente en la época del año donde es muy atractivo en términos turísticos. De hecho, la diputada de Tierra del Fuego no me va a dejar mentir. Si no me recuerdo mal, Flybondi en la temporada de invierno del año pasado terminó la temporada de esquí en Ushuaia y levantó campamento y se fue. Y lo mismo puede suceder en Puerto Madryn cuando termina la temporada de ballenas, y lo mismo sucede en un montón de destinos turísticos donde ellos son las reglas del juego. Podríamos discutir si está bien o está mal. Podríamos decir si uno como Estado no podría decir, bueno, querés volar a Bariloche, Ushuaia, Iguazú y a Mendoza, también garantizame conectividad en otras ciudades. Hoy no existe esa regulación. Hoy recibieron la autorización para operar en cabotaje y es así como operan. Así que, respondiendo a tu pregunta, de las 39 en 22 vuela solamente Aerolíneas y de los 48 intertramos en 42 vuela solamente Aerolíneas. Y me quedó una pendiente de la diputada Siley. Hay un montón de ejemplos de compañías estatales, compañías aéreas de carácter estatal. Desde la principal compañía de aviación en India, con lo que significa India en cantidad de volumen de población, Qatar, Norwegian, Turkish, Emirates, la Lufthansa tiene participación del Estado alemán, KLM tiene participación del Estado francés, y Italia, el Estado italiano creó ITA cuando Alitalia quebró en la pandemia y ahora está en un proceso de viendo qué hacen, pero lo que nosotros planteamos es, hay diferentes sistemas, lo que no sucede en ninguna parte del mundo es que el Estado se corra de esta actividad, que el Estado no garantice los intereses de sus compañías aéreas. ¿O alguien puede dudar que el Estado norteamericano cuida los intereses de las principales 4 compañías aéreas de Estados Unidos conocidas como las Big Four? ¿O alguien puede desconocer que todos los estados centrales del mundo, cada vez que sus compañías están peligrando, las recuperan, invierten, subsidian? Y no necesariamente tienen que ser, y una aclaración, no necesariamente tienen que ser estatales para ser de bandera, tienen que tener una identificación, porque Iberia tiene épocas privadas, épocas estatales, pero claramente tiene una identificación con los intereses españoles. Por eso, si alguno de ustedes alguna vez tiene la posibilidad de volar a España, a Madrid, quizás consigue pasajes más baratos por Iberia que por Aerolíneas. ¿Por qué? Porque Iberia pone pasajes más baratos en el exterior para fomentar el turismo hacia España. Lo que propone la oposición, que sea que el Estado se corra el tráfico aéreo, que desconozca la importancia de tener una aerolínea de bandera y que se corra de la conectividad en el país, no pasa en ninguna parte del mundo. Y hay muchísimos casos
tanto que son empresas mixtas o empresas 100% estatales que tienen esa característica. Y las más importantes del mundo, que son las árabes, principalmente son 100% estatal, y podríamos seguir enumerando un montón de empresas que tienen participación estatal o que son 100% estatales. Y una cosa, la diputada de Tierra del Fuego se olvidó de reclamarme los horarios de Río Grande, que los reclaman constantemente. Sabemos que es otra deuda mejorar los horarios de los vuelos a Río Grande. Bueno, pero mejoraron lo de Córdoba. Es verdad. El centro del país también es una buena conectividad. Bueno, muchas gracias, diputado Bermejo, te en uso la palabra. Gracias, presidente. Muy breve, agradecerle a los invitados, funcionarios de Aerolíneas que nos acompañan y pedirle disculpas por el episodio sucedido del retiro de la oposición. Creo que es lamentable en tiempos en donde me parece que la sociedad está pidiéndole a la clase política diálogo, consenso, puntos de encuentro, digo, que se retiren de algo tan importante. Yo lo que quiero transmitirle fundamentalmente, más allá de mi carácter de diputado nacional, como vecino de Mendoza, agradecerle por esta conectividad que nos permite llenar a nuestra provincia de turistas. Yo tomé el vuelo ayer a las 4:30 de la tarde aproximadamente de Mendoza a Buenos Aires, venía repleta de turistas, y lo que más me agradó, me llamó la atención y me sorprendió con mucho entusiasmo es ver que muchos de los productos de mi departamento, el departamento de Maipú, yo fui 12 años intendente de ese departamento, hoy el intendente es compañero peronista, muchos de los productos de nuestra región iban como regalos, como compras de esos turistas, vino, aceite de oliva, frutos secos, lo veía en las bolsitas, las marcas de productores pequeños y medianos de mi departamento. Digo, y esto es lo que se está generando, que por ahí no se pone en valor. Digo, el turismo, la conectividad genera trabajo, y para nosotros gobernar es generar trabajo y empleo. Así que en ese sentido agradecerles, porque realmente me parece que es muy importante que pongamos esto en valor, porque la gran discusión que se está dando en el país hoy en día tiene que ver, ¿no?, con estos modelos, donde algunos ven gastos, otros vemos inversión, y la inversión está íntimamente ligada a la justicia social y también a la soberanía, como aquí se dijo. Y como se trazó un paralelo con ferrocarriles y con YPF, yo quiero trazar muy rápidamente otro con IMSA, esta empresa que genera turbinas para Yacyretá y para el mundo, que llegaron recursos del gobierno nacional para recuperarla, para ponerla en valor, y hoy 300 pymes están funcionando en la provincia gracias a la recuperación de esta empresa. Así que creo que estos son los dos modelos de los próximos gobiernos que se vienen. Aquellos que creen que es un gasto, y para nosotros entender que la inversión tiene que ver con la justicia social. Así que gracias por estar presente y por todo lo que hace. Nada más, presidente. Muchas gracias, diputado. Bueno, le agradecemos entonces a los funcionarios de Aerolíneas Argentinas, y por supuesto están libres como para ir cuando quieran. Nosotros seguimos con el acto. Muchas gracias. Gracias. Hemos pasado para la firma los proyectos que estaban con acuerdos. Si hay alguien que quiere hacer uso de la palabra respecto de alguno de ellos, nos avisa. Si no, les comento básicamente que han sido despachados los puntos, el punto 1, el punto 2, el 4 y el 6 del temario, justamente porque el 3 y el 5 tienen que ver con proyectos que precisaban un debate, una discusión, algunas cuestiones particulares que nos comentaron diputados, pero bueno, al no estar la oposición, al retirarse, lamentamos que no puedan ser debatidos como corresponde los proyectos. Así que, si no hay más quien quiera hacer uso de la palabra, damos por finalizada la reunión.
Bueno, acá estamos. Claro, estábamos tratando de comprender una cuestión. Como se levantó la oposición al principio, se está escuchando bien, ¿no? Sí. Como se levantó la oposición al principio, no estaban dadas las condiciones de explicar a Godoy para seguir avanzando con los otros temas, porque no iba a estar enriquecido el debate, no iba a haber debate. Claro, exactamente, lo dijo el invitado. También, sí. Y estaba la revisión del título gratuito de la Municipalidad de Viedma, provincia de Río Negro. Después estaba otro de Entre Ríos. Estoy bien, sí. Una cuestión más de un círculo cultural, recreativo y deportivo. Ahí el propio diputado Godoy tenía un proyecto la transferencia de título de un inmueble de Salta, exactamente. Entonces, bueno, dijo, claro, como se levantó la oposición, ¿por qué le molestó a la oposición al principio? Que el expediente haya entrado la semana pasada, se haya dicho que se convocaba para esta semana la reunión de comisión, que recién ayer se haya conocido que venía un funcionario de Aerolíneas Argentinas a hablar sobre el tema, que según dice Carla Carrizo de Evolución Radical, el viernes hubo una reunión de asesores y cuando se convocó a los asesores por parte de la presidencia de la comisión, que está en manos del Frente de Todos, no se trató este tema o no se incluyó en el temario esto de aerolíneas también en esa reunión de asesores. Entonces dicen, bueno, la convocatoria de la semana pasada para esa reunión de asesores del viernes, más que avisan que viene el funcionario ayer feriado, diciendo que hoy va a venir un funcionario porque la citación original no estaba que venía. Todo eso, dice la oposición, son los elementos para levantarse e irse. Previamente, Pablo Tonelli del PRO dice, bueno, igualmente vamos a dejar un dictamen en disidencia o explicando nuestro fundamento en contra de este proyecto. Y lo dejó aparentemente allí en la Secretaría de la Comisión. Claro. Mientras tanto, el oficialismo firmó el suyo. Y esto deja expuesto el clima también, ¿no? En el que también uno imagina se va a tratar de construir quórum mañana para dar debate en el recinto y de cara a una sesión que ahí lo explicaba Godoy al principio en el diálogo que tenía con nosotros, es la agenda que viene a imponer la derecha, lo dijo Godoy, y con esta agenda la manera que nosotros tenemos es de revisar una por una las normas y ver cómo se las puede robustecer. Hay una experiencia sobre todo el proceso de privatización. Fíjense que le preguntamos tanto al diputado Tonelli como al diputado Godoy. Le preguntamos concretamente cuáles eran los países con los que se comparaba el efecto de lo que había sucedido con las aerolíneas de bandera cuando se las había eliminado como tal, porque quería ver si nos ponía el caso, yo recordaba el caso de Iberia, de la aerolínea de bandera de España, pero dijo, tenemos un ejemplo que es el nuestro de cómo, qué es lo que sucedió con aerolíneas argentinas en los 90 cuando se decidió desguazarla, privatizarla. Dársela a una empresa española que desguazaba aerolíneas para armar la flota propia y los activos propios, como era Iberia. Iberia después entra en un derrotero que lo lleva a ser parte, bueno, era estatal, pero con capitales privados, la lleva a ser parte de una sociedad estatal de participaciones industriales, la CEPI, que se llama en España, que es la que administra las empresas que tienen una pata del Estado. Después entra el grupo Marzán, que era un grupo turístico con poca experiencia en aviación, que finalmente sabemos cuál fue el final. De hecho, hoy el grupo está disuelto. Y de todo eso, de todo ese proceso de decir, bueno, ¿se privatizó para qué en el 93? Para esto, te dice el oficialismo. Entonces allí, bueno, son parte de los argumentos y los fundamentos de este proyecto para cuidar la aerolínea de bandera. Sí, y de hecho también estoy pensando digamos, lo que fue el primer acto de lanzamiento a las PASO de Sergio Massa. Es Sergio Massa subido un avión de Aerolíneas Argentinas con Cristina Fernández de Kirchner, cuando se anunciaba la compra de un nuevo simulador para esta aerolínea, que en realidad, esto es lo que también explicaba Godoy recién, cuando vos empezás a desarmar una aerolínea porque la empezás a privatizar, lo que le quitas son todos los insumos, le quitas los aviones, le quitas el entrenamiento de los pilotos y ahí la vas desarmando. Y le quitas las rutas importantes también. Le quitas las rutas importantes, la pones en igualdad de condiciones de las aerolíneas low cost y ahí no tenés manera, porque el turismo, según te explican, y ahora seguro que lo vamos a hablar con un especialista, creo que tenemos por ahí la posibilidad de hablar con Carlos Figueroa, que es el representante de Aerolíneas, que es el que vino a hablar a la comisión. El turismo actúa, digamos, de una manera solidaria. ¿En qué sentido? Es un negocio, ya lo sabemos. ¿Pero por qué es solidario? Porque es el avión que va a un destino y el avión que llega de ese destino. Claro. Esto quedó en evidencia
cuando durante la pandemia no todos los países reaccionaron de igual forma a los cerramientos de frontera. Entonces vos tenías aviones que por ahí salían con facilidad de la Argentina, pero había algunas rutas que no te podían dar, la palabra no sería solidaria, sería reciprocidad, ¿no? Porque solidario no tiene nada, ya sabemos, pero así funciona y así se hace sustentable el turismo. Cuando vos vas cortando rutas de un avión o con hangares o con un montón de cuestiones vinculadas al negocio aerocomercial, bueno, es muy costoso. Si vos no tenés debidamente entrenado a tu personal, se tiene que ir a entrenar a otro lado. Eso lo termina pagando el pasajero. ¿Sí? Si el piloto de Aerolíneas Argentinas se tiene que ir a entrenar a Estados Unidos o a España mismo, porque ahí están los simuladores, ese piloto tiene que, digamos, la empresa le tiene que pagar ese entrenamiento una vez que ya es piloto de Aerolíneas Argentinas. Ahora, si vos tenés ese simulador acá, que es lo que presentaron creo que fue uno de los primeros actos, que está la foto esa de Sergio Massa sentado a la izquierda y Cristina Fernández de Kirchner a la derecha, era porque se había traído un simulador muy importante para entrenar a los pilotos de Aerolíneas Argentinas. Y el tema también es ver, que creo que eso fue lo que medio le molestó a la oposición, es que este funcionario de Aerolíneas Argentinas vino a hablar de los números de la compañía, porque si no esos números están en el aire, ¿no? Sí, lo que planteó el funcionario es que con el déficit que existe hoy, que es muy bajo, por lo menos dijo, por ejemplo, que no se está usando nada del presupuesto de este año, por ejemplo, destinado a aerolíneas, que ese déficit está claramente cubierto por lo que Aerolíneas genera en recaudación de impuestos, en puestos de trabajo y también en turismo receptivo. Y que también lo que son las rutas internacionales a lugares emisivos, o sea que donde va más gente de acá hacia afuera que la que viene, dijo, si esos pasajes la gente los comprara en aerolíneas internacionales, perderíamos dólares. O sea que por un lado no ganaríamos plata si Aerolíneas cerrara, como por ahí se cree, o no dejaríamos de perder, como por ahí se estima en los discursos de la oposición, sino que también perderíamos algunos dólares porque se comprarían boletos en otras compañías que se compran en Aerolíneas. Claro, sí. Bueno, esto es lo que pasó en la Comisión de Legislación General y que sigue un poco algo que les venimos contando estos últimos días, que son respuestas parlamentarias por parte concretamente del Frente de Unión por la Patria, el Frente de Todos, que lo que dicen es, bueno, momentito, pueden venir y querer decir que van a pasar un montón de cosas respecto de debates que han ampliado nuestros derechos o que nos dan lo que nosotros creemos mejores condiciones de vida. Bueno, hay alguna revisión necesaria que hacer porque ahí donde hay algún huequito o algún resquicio donde la ley puede verse medio débil, hay que robustecerla. Está Luciana, dame un segundito, ¿sí? Que está Luciana Fernández ahí en la Comisión de Legislación General para charlar con Carlos Figueroa de Aerolíneas Argentinas. Meli, compañeros, efectivamente acaba de finalizar la Comisión de Legislación General. Nos encontramos aquí con el director de Comunicaciones de Aerolíneas Argentina, Carlos Figueroa. Gracias por su tiempo. Bueno, Melina Fleiderman lo saluda en el piso. Gracias por estar con Diputados Televisión. Bueno, preguntarle respecto a la opinión que tiene sobre esta reforma, este proyecto que busca establecer una mayoría más rigurosa en el caso de que un eventual gobierno quiera privatizar Aerolíneas Argentinas, ¿no? Mira, no sé si es mi rol estar opinando sobre el proyecto de ley, porque para eso están los diputados y las diputadas. A mí me parece sí que es absolutamente válido que desde la Cámara de Diputados se discuta el destino de Aerolíneas Argentinas y que aquellos diputados como el compañero Máximo Kirchner considera que es importante presentar un proyecto de ley para preservar el carácter público de Aerolíneas Argentinas, así lo haga. Así que saludamos y lo vemos absolutamente auspicioso que exista este debate y que estemos hoy acá charlando sobre aerolíneas en la Cámara de Diputados. Figueroa, ¿cómo le va? Lo saluda Melina Fleiderman aquí en el piso de DTV. ¿Cómo estás, Melina? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, recién nosotros transmitíamos en vivo su participación en la comisión, pero lo que estaría bueno es profundizar en números, que es lo que los diputados del Frente de Todos le pidieron para que usted exponga. ¿Cuál es hoy el estado de Aerolíneas Argentinas y qué podría pasar concretamente con los trabajadores, con las familias que hoy forman Aerolíneas Argentinas si avanzara una privatización? Mira, los números de la compañía los expusimos recién en la comisión. Estamos hablando de una empresa que este año va a batir récord de transporte de pasajeros. Prevemos
estar llegando para diciembre con 13,5 millones, 14 millones de pasajeros. Estamos operando en 39 ciudades de la República Argentina, algo inédito. Incorporamos 3 destinos nuevos en los últimos tiempos, habiendo salido de la pandemia, y operamos 48 rutas federales a lo largo y a lo ancho del país que conectan diferentes ciudades de la Argentina sin pasar por Buenos Aires. Claramente el efecto en el caso de privatizarse Aerolíneas Argentinas no es solamente para los empleos de Aerolíneas Argentinas, es para el conjunto de los argentinos. Aerolíneas genera aproximadamente 100.000 puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho del país. Es un motor que tiene el Estado para fomentar el turismo receptivo, para impulsar el turismo, y cada inversión, cada peso que el Estado invierte en aerolíneas es una inversión absolutamente virtuosa. No solo en términos de recaudación impositiva, como también lo vemos, cada peso que el Estado invierte en aerolíneas lo recauda hoy con creces. La recaudación impositiva por la venta de tickets de aerolíneas hoy supera holgadamente lo que el Estado invirtió este año y el año pasado también, sino que el impacto económico de esa inversión a lo largo y a lo ancho del país es formidable. En definitiva, si Aerolíneas fuera privatizada o fuera vendida y volvemos a situaciones que ya conocemos lamentablemente cómo terminan, hablamos de un país mucho más desconectado, hablamos de aeropuertos vacíos, hablamos de ciudades sin conexión, y eso es menos actividad económica, menos generación de trabajo, menos desarrollo económico para todo el país. ¿Cómo le va? Carlos, Mauricio Cantando lo saluda. ¿Qué tal? Estuvimos siguiendo recién la comisión, me interesaría dos detalles. Primero, hablaba de los puestos de trabajo, creo que hacía una diferenciación entre directos e indirectos, y después me interesaba esa ecuación en la cual usted decía que el déficit de este año era claramente un número inferior a el resultado positivo que genera la compañía indirectamente. ¿Cómo serían las dos cosas? Mira, según las metodologías que utiliza IATA, que es la Asociación Internacional de Aviación Civil, cuando nosotros tomamos esa metodología de estudio de la industria aerocomercial y la aplicamos a lo que fue la operación del 2022 en Argentina, hablamos que Aerolíneas Argentinas generó un impacto positivo al país de 6.000 millones de dólares. Y hablamos también de que se generaron aproximadamente 107.000 puestos de trabajo. Esos son puestos de trabajo que incluyen los 11.000 y pico que tiene Aerolíneas Argentinas, y después es una forma en que se mide la generación de puestos de trabajo que son indirectos, inducidos y catalíticos. Esto es todo lo que genera Aerolíneas en cada ciudad y en cada punto del país donde vuela. Hablamos de funcionamiento del aeropuerto, hablamos de industria turística, industria hotelera, hablamos de negocios, porque también Aerolíneas Argentinas promueve el negocio en diferentes regiones del país al tenerlas conectadas por avión. ¿Y la segunda pregunta cuál era? No, me decía, no, eso, puestos, me habló de un número, creo que cuando hizo la exposición habló de un número, creo que era el déficit de este año. Sí, más de 100... Ah, lo del el déficit nosotros hicimos un balance semestral este año que arrojó un déficit, un balance auditado por KPMG, arrojó un número de un déficit operativo de 47 millones de dólares. Y el año pasado fue de 247 millones de dólares. Estamos hablando de que hay una reducción del déficit formidable en Aerolíneas Argentinas. Si lo comparamos contra el último año de gestión del gobierno anterior, estamos achicando en un 80% ese déficit operativo. Y el otro número interesante, como les decíamos, es que por cada peso que invirtió el año pasado el Estado en el sostenimiento de la operación de Aerolíneas, recaudó el doble. Puso 47.000 millones de pesos y recaudó prácticamente 83.000 millones de pesos. Y este año invirtió solamente 6.000 millones de pesos, que son imputados al presupuesto del año pasado, y la recaudación ya superó los 80.000 millones de pesos. Y algo que es importante, porque estamos en la Cámara de Diputados, es que Aerolíneas lleva 0 peso ejecutado del presupuesto 2023. Es decir, que del presupuesto que se votó en la Cámara de Diputados a finales del año pasado, que le asignaron una partida presupuestaria a Aerolíneas para este año, todavía ni siquiera comenzamos a ejecutarla. Es decir, que hablamos de una compañía aérea que conecta cada vez más ciudades con la Ciudad de Buenos Aires, que conecta cada vez más ciudades entre sí, que transporta cada vez más argentinos y que afortunadamente le requiere cada vez menos inversión del Estado. No obstante, nosotros sostenemos que la inversión del Estado tiene que estar cada vez que allí sea necesaria, porque Aerolíneas es una herramienta fundamental para el desarrollo de los argentinos. Diputado, perdón, es la costumbre. Ya le dimos el carácter de diputado. Gracias, Figueroa. Me está candidateando, ya me están candidateando. Bueno, si usted lo desea, nos avisa. Nosotros es que estamos acostumbrados. Gracias, Figueroa, por este contacto, Muy amable. Gracias a ustedes. Interesante Chau, chau. poder conocer Gracias. en números concretos el impacto de este proyecto. Gracias, Lu. Ahora nos reacomodamos y seguimos con vos, Vos nos avisás.
Dale, Meli, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, interesante, ¿no? 100.000 puestos de trabajo de manera indirecta y directa dependen de Aerolíneas Argentinas. Tienen récord de pasajeros, de traslado de pasajeros. Se incorporaron 3 destinos nuevos y muchos de ellos incluso sin pasar por Buenos Aires, que es un poco lo que algunos diputados de distintas provincias lo conocen, ¿no? El efecto que esto tiene. Por ejemplo, vuelvo a Misiones, a la provincia de Misiones, a Iguazú. Llegan vuelos directos a Iguazú de Europa. Sí. Y vos tenés ahí un flujo de turistas con euros y con dólares que lo descargan directamente en la provincia, sin pasar por Buenos Aires. También está hablando de los vuelos que hay entre ciudades del país que no pasan por Buenos Aires, que en una época eran muy poco frecuentes. Los destinos nacionales. Los destinos nacionales, casi todos de Córdoba, ¿no? Córdoba, por ejemplo, yendo a Mendoza, sin tener que pasar por Buenos Aires. Antes de la llegada de aerolíneas o del retorno de la aerolínea estatal, casi que no había eso. No, y además los turísticos que combinan Iguazú con Salta, con la cordillera, con Calafate o con Ushuaia, que por ahí es la gente que hace el circuito turístico cuando viene a Argentina, que no tiene que volver a Buenos Aires y volver a salir cada vez que quiere ir a un destino turístico. Esos vuelos son fundamentales. Vamos de nuevo con Lu, nos está llamando. Así es, Meli. Bueno, en esta oportunidad tengo a mi lado a la diputada nacional Carolina Jutrovic. Diputada, gracias por su tiempo. Y bueno, primero preguntarle qué posición tiene respecto a la postura que optó la oposición de no quedarse a debatir un proyecto que de alguna manera busca establecer una mayoría rigurosa para, en el caso de que algún gobierno quiera privatizar el tema de Aerolíneas Argentinas. Bueno, conocer respecto a su opinión, a la del bloque, respecto a la postura de la oposición de no quedarse a debatir sobre este tema. Bueno, creo que renuncian a la posibilidad justamente en este ámbito que es por excelencia donde podemos debatir los proyectos con la excusa de que no se trató en asesores, pero claramente nuestro presidente de bloque lo manifestó y muchos de nosotros también lo ratificamos, ¿no? O sea, un proyecto que solamente tiene un artículo, que no tiene mayores complejidades técnicas y por otro lado respaldado con un informe del representante de Aerolíneas Argentinas que amén de haber anticipado ese informe, hoy lo venía a dar en persona, haber escuchado, ¿no?, este reclamo justamente que plantearon que tantas veces habían pedido informes de aerolíneas, bueno, perdieron esa oportunidad, pero justamente porque acá se está debatiendo una cuestión netamente política. Este proyecto tiene un componente netamente político que es buscar medidas desde el Congreso para poder resguardar a nuestra aerolínea de banderas ante posibles situaciones a futuro que puedan atentar con la continuidad de ese estatus, ¿no?, de una aerolínea pensada como una herramienta estratégica de desarrollo de nuestro país, que hemos visto que otros signos de gobierno lamentablemente no han tenido ese cuidado. Sí, ¿cómo le va, diputada? Leonardo Fredes lo saluda. Digo, no, usted mencionaba esto. ¿Existe la posibilidad y los consensos como para que este tema pueda ser aprobado por el plenario de la Cámara, teniendo en cuenta que, bueno, hay algunos actores políticos que no están en la comisión, pero que acompañarían, ¿no? Bueno, de hecho había algún diputado de otro bloque que no son los de Juntos por el Cambio, así que esperemos que tengamos esa posibilidad. Este es un trabajo que nos toca, hemos obtenido obviamente un dictamen de mayoría, pero ese es el trabajo que después nos toca y le toca, digamos, a la autoridad del bloque de salir a buscar esos consensos y esperemos que se entienda, ¿no? Sobre todo buscar en aquellos diputados del interior del país, independientemente de su pertenencia política, que creo que tienen que valorar, ¿no?, que valorar digamos, lo fundamental, lo vital que es tener nuestra aerolínea que funcione de la manera que está funcionando y que por supuesto garantice, entre otras cosas, como lo hemos ratificado aquí, no solamente una cuestión de vuelos para el turismo y para una actividad tan importante como esa, sino que garantice una conectividad, garantice el federalismo con las rutas que se van ampliando cada vez más y por supuesto todas las actividades económicas, no solamente el turismo, dependen, digamos, de un buen funcionamiento de nuestra aerolínea de bandera, que es hoy por hoy, de acuerdo al informe brindado por el funcionario, la única que garantiza realmente la conectividad en un montón de rutas de diferentes puntos del interior del país. Diputada Jutrovic, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, sobre todo que haya tenido este ratito esperándonos para poder conversar. Muchas gracias.
No, a ustedes por el espacio y bueno, por supuesto ratificar que nada más importante para nuestra provincia, Tierra del Fuego, Claro. que es aquí a la provincia que represento, que somos realmente una provincia aerodependiente porque somos una provincia insular básicamente y que necesitamos de tener una aerolínea y que sabemos en carne propia cuando Aerolínea ha estado en manos privadas las grandes dificultades que hemos tenido y las pocas posibilidades de desarrollo en diversas actividades. Hoy, por ejemplo, tenemos inclusive un avión específicamente de carga para poder sacar la producción de la isla, minimizando o achicando esos tiempos de conexión para llevar al resto de los centros de distribución en el país, y eso también hace, digamos, a la competitividad y al desarrollo regional. Así que, por supuesto que vamos a estar a favor de este proyecto. Sí, Gracias por eso a era ustedes por importante. el espacio. Al contrario, era importante especialmente hablar con usted, que era representante de esa provincia. Lu, te despedimos rápido, perdón, pero estamos sobre el final del programa. Dale. Gracias a las dos. Dale. Bueno, No hay gracias problema, a ustedes. hasta luego. Hasta luego. Chau, Gracias chau. a ustedes por haber estado ahí del otro lado. Nos reencontramos mañana, por supuesto, en esta segunda edición de DTV. Gracias, Leo. Muchas Gracias, gracias. Mauri. Chau.